Ya, a ver muchachos, bien. Eh, bueno, ahora entramos a temas de filosofía. Ya jóvenes, vamos a entrar a los temas de filosofía, ¿ya? Eh, bien, hoy día vamos a ver la filosofía antigua. Dentro de la historia de la filosofía, ya hay cuatro etapas, si se quiere, ¿ya? La filosofía antigua, ya, vamos a ver la filosofía moderna, vamos a ver luego también la filosofía del siglo XIX y la contemporánea, ¿ya? Dentro de la filosofía antigua, les decía, hay cuatro periodos, ¿ya? Periodos. El cosmológico es uno, el antropológico es otro, esos dos vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Y la próxima clase vamos a ver el periodo ontológico, o también llamado de los grandes sistemas, y el periodo helenístico romano, ¿ya? Bien, empecemos con entonces la filosofía antigua en los periodos cosmológico y antropológico, ¿ya? Bien, a ver. Eh, Se le llama así periodo cosmológico porque el tema central ya va a ser tratar de responder a la pregunta, ¿cuál es el principio del mundo, de la naturaleza? ¿Ya? ¿Cuál es el principio de todo lo existente? ¿Ya? ¿Cuál es el principio del mundo? Sobre eso se van a preguntar los primeros filósofos, ¿ya? Por eso se le llama periodo cosmológico, ¿ya? Entonces acá dice, es la primera etapa de la filosofía griega. Comprende a todos los geniales sabios ubicados aproximadamente entre los siglos 7 y 5 antes de nuestra era, interesados sobre todo en el estudio de la naturaleza, brindando explicaciones que barren con la mitología. ¿Ya? Entonces, miren, ¿eh? La filosofía surge aproximadamente en los siglo 7 antes de nuestra era. ¿Ya? Y contrariamente a lo que muchos creen, no surge exactamente en Grecia, surge en las colonias griegas, ¿no? ¿Está bien? En Mileto, básicamente, ¿no? Mileto es lo que actualmente sería Turquía, ¿ya? Allí surge en una colonia griega, ¿ya? Ahí surge la filosofía, ¿ya? Y la filosofía además surge como oposición, atención a esto, a la mitología, ¿ya? Si ustedes ven la mitología es una forma también de querer entender de repente, ¿no? O justificar, ¿no? La existencia de ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, la superioridad griega, ¿no? Entonces, basada en que los dioses, que a propósito son muy parecidos a los griegos, ¿no? Los dioses griegos son igualitos a los griegos, ¿no? Incluso se relacionan con los griegos, ¿no? Es una mitología, tú vas a ver que Zeus baja y embaraza a una mujer y otro dios hace lo mismo, y tenemos incluso semidioses entre los griegos, incluso, ¿no? Si tú ves ahí todo una eh, estructura, ¿no? Para justificar, ¿no? Que los griegos son superiores. Pues, ¿no? Estamos hablando de una época llamada el esclavismo, además, ¿no es cierto? Y ahí cómo justifica la existencia de esclavos. Ah, es que existen ciudadanos de primera y segunda categoría, existen ciudadanos unos mejores que otros, pues, ¿no? Y la mitología, que parece inofensiva, a mí te cuento, cuando era niño me encantaba la mitología griega, ¿no? Me parece un ejercicio de imaginación impresionante, ¿no? Pero tiene ese objetivo, pues justificar, mantener el sistema, el status quo imperante, pues, ¿ya? Claro, ¿de acuerdo? Este, bueno, pero no es una explicación basada en razonamientos, en argumentos, ¿no? En la lógica, ¿no? Se basa más bien en creencias, ¿no? Es la mitología, pues, ¿no? Creencias que no se pueden justificar racionalmente, ¿no? Que no aguantan, no soportan un análisis, ¿no? Serio, pues, ¿no? Ya, entonces es la mitología. La filosofía va a tratar también de explicar, mira, el origen del mundo, pero de una manera racional, ¿no? Usando la razón, ¿de acuerdo? Entonces ya no te van a hablar que todo el origen, que el mundo existe porque lo creó pues Zeus, ¿no? Quien derrotó a su padre Cronos, que es el dios del tiempo, y bueno, y al derrotarlo, Zeus se hace eterno, y bueno, ese tipo de cosas, ¿no? No, no, esa es mitología. Vas a ver ahora cómo tratan de explicar los filósofos el origen del universo, ¿no? Utilizando para ello elementos de la naturaleza, elementos que pueden de repente comprobarse, ¿no? ¿Ya? O menos soportan un análisis lógico, vas a ver, ¿ya? Entonces la filosofía, a diferencia de la mitología, es el uso de la razón, ¿ya? Es el uso de la razón para explicar o dar respuesta a estos temas, ¿ya? Muy bien. Muy bien, entonces te decía que en el periodo cosmológico el tema central es el principio del mundo, de la naturaleza, ¿ya?
Hay que entender que en este periodo no había conceptos como universo, galaxia, no se manejaban esos conceptos, pues, ¿no? Se hablaba de mundo, ¿no? De la naturaleza, ¿ya? Muy bien. Y mira las ideas que tienen, ¿ah? Para ellos el mundo es eterno, ¿ya? O sea, no tiene origen ni final. Entonces, si es eterno, el mundo, la naturaleza, si es eterna, no ha sido creada por nadie. ¿Te das cuenta? No hay un Dios que lo haya creado. ¿Te das cuenta? Ahí hay una gran diferencia con la mitología. ¿Ves? Una primera gran diferencia con la mitología. Además, esta naturaleza es material, o sea, no es una entidad ideal, o sea, o sea, no es una idea, no es imaginación nuestra. Existe, es física, es concreta además, ¿ya? Sí, sí, porque vas a ver que no había gente que cuestionaba eso, vamos a ir viendo luego, ¿ya? Además es permanente, es siempre el mismo, a pesar de que las demás cosas cambian, ¿no? ¿De acuerdo? Eso lo vamos a entender cuando veamos a Parménides, ¿ya? Y se puede comprender de manera racional, ¿ya? Solo nuestra capacidad racional nos permite conocer al principio u origen de la naturaleza, ¿de acuerdo? Listo. Algunas características entonces de los filósofos de este periodo, ¿ya? Primero, físicos, o sea, interesados en estudiar la naturaleza, no dioses, no mitología, no. Ellos están interesados en estudiar la naturaleza, por eso se le llama físicos, ¿ya? Materialistas nos enseñan que la naturaleza siempre existió. La materia no se crea, no se destruye, solo se transforma. Ya, bueno, en esa época ya ellos decían que la materia siempre ha existido, no ha sido creada y siempre va a existir, es eterna, ¿te das cuenta? ¿Ya? Por eso se cree que tienen una postura más materialista. Porque eso es el materialismo, pues, ¿no? Creer que la materia es eterna, ¿ya? También los idealistas creen lo contrario, que el espíritu es lo eterno, ¿no? Ese es el debate entre idealistas y materialistas, como tú bien sabes, ¿no? Y además, otra característica de los pensadores de este periodo es el ser ilozoístas. Ellos entienden la naturaleza como un ser vivo, ¿ya? Como un ser vivo. Perciben el mundo en permanente cambio, ¿ya? Ese es el ilozoísmo, ¿ya? Entonces, percibir a todo el mundo, la naturaleza, como un ser vivo, ese es ilozoísmo, ¿ya? Bueno, eso como introducción entonces, chicos, ¿ya? Entonces, a ver, quisiera que aquí quede un par de ideas claras, ¿ya? La filosofía surge aproximadamente en el siglo VII antes de nuestra era, ¿ya? Surge en Mileto, que es una colonia griega, y te había dicho que eso no es casualidad, ¿no? Generalmente es en las colonias donde la gente está pues un tanto disconforme, ¿no es cierto? Eso no es casualidad, ¿no? Y surge como respuesta a la mitología, ¿no? Ya la filosofía surge como una alternativa a la mitología, ¿no? Es el uso de la razón y por tanto está en contra de la mitología, que son creencias, supersticiones, pues, ¿ya? ¿De acuerdo? Ya. Se le considera como el primer filósofo de la historia, ¿ya? El ser más antiguo de todos, a Tales de Mileto. ¿Ya? A él se le considera el primer filósofo de la historia. ¿Qué, profe? Pero antes no habían pensadores. Claro, lo sabían, pero no chocaban con la mitología. ¿Te das cuenta? En cambio, Tales de Mileto sí. Va a utilizar la razón. Y al usar la razón, sí choca pues con las creencias, con las supersticiones. ¿Ya? Además que él va a proponer una concepción distinta del origen del mundo, ¿no? Que es la que vamos a hablar a continuación. Por eso se le considera filósofo a él, ¿ya? Aunque en esa época le llamaban sabio, no le decían todavía filósofo todavía, pero hoy sabemos que es un filósofo por las características que te acabo de señalar, ¿de acuerdo? El uso de la razón, ¿ya? ¿De acuerdo? Se pregunta acerca de la naturaleza, el origen de todo lo existente, ¿ya? Este, ya no se basa en la mitología, en las supersticiones, ¿no? Usa la razón, ¿de acuerdo? Ya. Tales de Mileto. Él vivió en la ciudad de Mileto, pues en esa época no había los apellidos tampoco, ¿no? Llevaban el nombre de la ciudad a la cual ellos pertenecían, ¿de acuerdo? Mileto. Él es de Mileto, por eso. Ya te había dicho, Mileto está en Jonia y esa es la actual Turquía, ya era una colonia griega. Mira, incluso mira, para que veas cómo el surgimiento de la filosofía tiene que ver también con la política, ¿no? Él es un partidario de la democracia en su país, ¿ya? Estaba en contra de la aristocracia, que era lo que imperaba en esa época. Él es un partidario de la democracia, ¿te das cuenta? Él es el fundador, como te he dicho, de la escuela jónica o también Milesia, ¿no? Jónica, Jonia, que está, o Milesia, que es en Mileto, ¿no? Mileto está en Jonia, Jonia es la actual Turquía, te he dicho ya. Tales de Mileto considera que el principio de todo lo existente es el agua, ¿ya? Así razona él. Él cree que todo lo que existe, todo cuanto existe, proviene del agua, ¿ya?
Pero ¿cómo llega a esa conclusión? Él razona de la siguiente manera, ¿ya? El agua es el origen de la vida, ¿te das cuenta? La vida surge en el agua, la vida, o sea, no puede haber vida si no hay agua, ¿de acuerdo? Eso entiende ahí. Entonces, el mundo es un ser vivo y la vida se da gracias al agua, pues. Además, él te va a decir que el agua lo rodea todo, ¿ya? Él había viajado, entonces había visto que estamos rodeados de agua, ¿no? La Tierra, o sea, los continentes, al final son como enormes islas para él, porque estamos rodeados de agua, por todos lados, agua. Es más, dice, cavando la tierra, entonces si tú comienzas a cavar la tierra, haces un hueco, vas a ver que bajo la tierra, ¿qué cosa hay? También hay agua. Entonces él pensaba que la tierra estaba flotando sobre agua. Entonces mira, la vida proviene del agua. No podría existir ningún ser vivo si no hubiera agua. Plantas, animales, el hombre, todos dependen del agua. Es más, estamos constituidos en más del 70% por agua, los seres humanos, ¿no es cierto? Los animales también, ¿no? Más del 70% de nuestra constitución es agua. Además, estamos rodeados de agua, vivimos rodeados de agua, flotamos, la Tierra flota sobre agua. Entonces, el agua es el origen de todo, ¿ya? ¿De dónde proviene la Tierra, los humanos, animales, plantas? Todos provenimos del agua, ¿ya? Esa es la postura de Tales de Mileto, ¿de acuerdo? Incluso en el cielo hay agua, ¿no? Así pensaba él, ¿no? En esa época, ¿no? La lluvia, pues si no, la lluvia quiere decir que también mira qué tan rodeados estamos de agua que hasta en el cielo hay agua, ¿no? Bajo nosotros, bajo la tierra también hay agua, en el cielo. A nuestros costados estamos rodeados de agua, ¿ya? Entonces así pensaba él, ¿ya? Ese es su razonamiento, ¿ya? Tú dirás, limitado, sí, pues para la época, ¿no? Estamos hablando del siglo VII, antes de nuestra era, ¿ya? El desarrollo de las ciencias estaba en pañales, muy incipiente todavía. Pero aún así lo que él propone es una alternativa a la mitología y además la hace utilizando la razón, ¿ya? La razón, no recurre para esto a otra explicación, a otro elemento más que la razón, ¿de acuerdo? Ese es su recurso básico. Él plantea, sin embargo, que todo está lleno de dioses. Cuando dice todo, se refiere a la naturaleza, ¿ya? ¿Cómo si? Él llega a esta conclusión, ¿saben cómo? El imán, ¿no? El imán es una roca, por ejemplo, es un mineral, perdón, ¿ya? Y cómo es capaz de atraer hacia sí a otros elementos, a los metales, por ejemplo. Entonces él llega a eso, todo está lleno de Dios. Es algo así como que la naturaleza, ¿no? Está lleno de fuerzas, o si tú quieres, tiene una especie de alma, ¿ya? A esa conclusión llega también Tales de Mileto, ¿de acuerdo? ¿Ya? Esa es la postura de Tales de Mileto. Entonces, por favor, quiero que te acuerdes de dos cosas, ¿ya? Para Tales de Mileto, el principio de todo es el agua y te he explicado cómo más o menos es su razonamiento. Te trato de resumir cómo es su razonamiento para llegar a tal conclusión. Y esto de acá, todo está lleno de dioses. A eso se le llama ilozoísmo. Ilozoísmo. Acá lo hemos visto hace un rato. A ver, acá está. Acá está, acá está. Características, la última. Ilozoísta. Esta es la postura de Tales, pues. Están convencidos que la naturaleza es un ser vivo. ¿Ya? Es un ser vivo. Toda la naturaleza. ¿Ya? Perciben al mundo en permanente cambio, de la misma forma que las plantas son animales. ¿Ya? Entonces, toda la naturaleza, así como un animal cambia, muta, evoluciona, la naturaleza en su conjunto también. ¿Ya? Listo. Ese es el ilozoísmo, ¿ya? Acuérdate. Entonces, de Tales Mileto, el principio de todo es el agua, ¿ya? Y propone también una postura ilozoísta, ¿ya? A entender la naturaleza como un gran ser vivo. ¿De acuerdo? Después de Tales aparece Anaximandro, Anaximandro de Mileto, ¿ya? Él es su amigo y también su discípulo, ¿ya? De Mileto, porque también vivía en Mileto, pues obviamente, ¿no es cierto? ¿Ya? Anaximandro es célebre porque va a escribir el primer tratado filosófico, ¿ya? El primer libro de filosofía lo escribe Anaximandro, sobre la naturaleza. ¿Ves? Que era el objeto de estudio de ellos, pues en el periodo cosmológico ellos se preguntan sobre el origen del universo. ¿Y por qué crees que se preguntan sobre ese origen del mundo, la naturaleza? Para oponerse a la mitología, pues, ¿ya? Listo. Y en cuanto a lo que pensaba Tales, él tiene discrepancias, ¿no? Él dice, ya, está interesante eso que propone Tales, dice, ¿no? Pero a ver, el agua principio de todo, ¿cómo explica la tierra? Si la tierra es seca, la tierra proviene del agua, puede ser que se evapore el agua y aparece la tierra, ya puede ser, ¿ah? Dice, ya puede ser. ¿Y el fuego? ¿Y el fuego puede provenir del agua? No, ¿no es cierto? Y al revés, tampoco el agua puede provenir del fuego. Ya, entonces él dice, no, pues no, no, no. Entonces, antes que el agua, antes que el fuego, antes de cualquier elemento, o la tierra, antes que la tierra, el agua, el fuego, antes tuvo que ver, ¿no es cierto?
un elemento inicial, antes que todos ellos, ¿ya? El agua, la tierra, el fuego, son ¿qué te digo? Elementos que tienen ya ciertas características, ya no ser húmedo, frío, caliente, etcétera. Tienen ciertas características, o sea, son materia ya determinada con ciertas características. Antes de ello tuvo que existir algo previo, ¿ya? Una materia indeterminada. A eso le va a llamar apeiron. Justamente apeiron significa indeterminado, ¿ya? Apeiron significa indeterminado. O sea, ¿qué quiere decir indeterminado? Que todavía no tiene una característica sola, sino que las tiene todas a la vez, ¿ya? Así nos acercamos, chicos, al concepto de materia, ¿ya? Apeiron es similar al concepto de materia. Si ustedes se ponen a pensar, yo te pregunto ahorita, ¿la materia es fría o caliente? Ah, puede ser ambas, profe, ¿ya? ¿La materia es dura o es blanda? Puede ser ambas, ya, algo así es el apeiron, ¿ya? Entonces, antes de cualquier elemento determinado, aire, agua, fuego, antes, dice Anaximandro, existe la materia infinita, indeterminada, y a eso le va a llamar apeiron, ¿ya? Entonces, el principio de todas las cosas finitas, determinadas, limitadas, no puede ser otra cosa que tenga esas mismas condiciones. O sea, de un elemento finito determinado no puede aparecer otro elemento finito determinado. Si no te ocurre lo que te decía hace un rato, pues del agua no puede provenir el fuego, ¿no? De la tierra no puede provenir el fuego, del fuego no puede provenir el aire, ¿no? O sea, no, no, no. Antes de ellos, antes de todos ellos, hay un elemento infinito, indeterminado. A Apeiron le va a llamar, ¿ya? Otro aporte de Anaximandro es que él es el primero en utilizar el término arjé. Acá está, arjé. En algunos textos aparece como arché también. Arjé significa el principio del mundo, ¿ya? Entonces él está tratando de hallar el principio del mundo, ¿ya? Un poquito más sobre el apeiron, ¿ya? Él dice que el apeiron está en movimiento eterno. Las cosas se separan del apeiron, porque todo proviene del apeiron, ¿ya? Las cosas se separan del apeiron en parejas, ¿ya? Por ejemplo, en un extremo del apeiron está lo frío, en otro apeiron está lo caliente, ya ambos. Entonces acá tienes, no sé, si me ocurre, el agua y el fuego, ambos se separan del apeiron. El día y la noche, acá está justamente, pues el fuego y el agua, etcétera, ¿ya? Ahora estas parejas luchan entre sí también, dice, ¿ya? Pero todas hasta estos opuestos se desprenden del apeiron, ¿ya? El apeiron es la materia infinita indeterminada. Te dije que apeiron significa justamente indeterminado o infinito también, ¿ya? ¿Qué más? Además, Anaximandro también, en eso sí le da la razón a Tales, ¿ah? Le dice que la vida surge en el agua, dice, sí, está en su nombre. Y es más, mira, va a argumentar más todavía, ¿ya? Los seres humanos provienen de los peces, dice. Mira, por eso muchos dicen que Anaximandro es el primero en proponer la teoría de la evolución, ¿no? Porque si dice que los hombres provienen de los peces, quiere decir que hemos evolucionado, pues sí o no, ¿no es cierto? Éramos peces y hemos ido evolucionando, ¿te das cuenta? ¿Y cómo llega a esta conclusión? Entre otras cosas, dice Anaximandro, el hombre es tan débil que no puede haber existido solo. Tuvo que surgir de otra especie, ¿ya? Más fuerte. Así pensaba él, ¿no? Que claro, no tenemos garras, no tenemos un pelaje que nos proteja, a eso se refiere con débiles, ¿no? ¿De acuerdo? Ya, ese es Anaximandro. Listo, hasta aquí, jovencitos. ¿Alguna pregunta sobre Tales o Anaximandro de Mileto? A ver, por favor. ¿Está todo claro? De acuerdo. Entonces, si todo está claro, a ver, siempre me gustaría que me digan, ¿ya? Sí, profe, no, profe, profundicen esto, yo encantado. ¿Ya, muchachos? ¿Ya? A ver, ya. Vamos a continuar, ¿ya? A ver, ya, vamos a continuar. Ahí están, ¿no? Listo. Ya. Luego tenemos ya a Anaxímenes. Cuidado, no vamos a confundir. Los nombres se parecen, pero este es otro. Anaxímenes de Mileto. Anaxímenes es continuador de Tales y Anaximandro, pero es posterior a ellos, ¿ya? Anaxímenes dice, ya, eso del apeiron está interesante, pero ¿cómo probamos? Pues, ¿cómo probamos que existe el apeiron? A ver, ¿cómo probamos que existe, no? Que existe una materia infinita antes de todos los elementos determinados. No, 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 no. Tenemos que hablar de cosas que sí podemos probar, ¿no? Si no, estamos volviendo a la mitología nuevamente, pues, ¿no? Hay que tener cuidado con eso, dice Anaxímenes. Entonces él propone que el principio de todo lo existente es el aire, ¿ya? ¿De acuerdo? El aire, ¿ya? Porque él dice, finalmente, el aire es el origen de la vida. Como que cada vez que
respiramos, renovamos la vida, ¿no? Porque a la primera que no respiremos, ahí nomás quedamos, ¿ah? Morimos, ¿no es cierto? Entonces, el aire es el origen de la vida realmente. Más que el agua, incluso. Tú puedes estar hasta unos días sin agua, pero sin aire, el aire es el origen de la vida, ¿no? Si no hay aire en nuestros pulmones, no hay vida, ¿ya? Todo ser vivo respira, dice él. Además, el aire sí es infinito. El aire está en todas partes, lo rodea todo, a todo el mundo, a todas las personas. El aire nos rodea. ¿Ya? El aire es una especie de alma del mundo. ¿Ya? Él pensaba que el aire y el alma eran lo mismo, pues porque tú respiras, tienes vida, entonces te da vida, ese es el alma, ¿no? Igual pasa con el mundo, ¿ya? Entonces el aire es el alma del mundo, dice. Pero ahora, ya, ya, el aire, ya, listo. Aparte que le da características al aire de ser eterno y todo eso, ¿no? Pero a ver, pero ¿cómo explicas que del aire se derivan los demás elementos? Sigue el mismo problema, pues que en el caso de Tales, ¿no? ¿Cómo explicamos que del aire se derivan los demás elementos? A ver, entonces Anaxímenes dice esto, ¿ya? Cuando el aire se enfría, eso se llama condensación, ¿ya? Surge el agua. Si se enfría más todavía, surge la tierra, ¿ya? Así pensaba Anaxímenes. En cambio, cuando el aire se calienta, eso se llama rarificación, surge el fuego. Y si se calienta más todavía, surgen los astros, ¿ya? Como el sol, por ejemplo, ¿ya? Así pensaba Anaxímenes de Mileto. Entonces, el principio de todo es el agua, perdón, el aire. Y del aire se derivan todos, ¿no? Todos los demás elementos. ¿Cómo? A través de dos funciones del aire, ¿no? ¿Ya? La condensación y la rarificación. ¿De acuerdo? ¿Ya? Eso dice Anaxímenes. Hasta aquí la escuela de Mileto, ¿ya? Él es el último de la escuela de Mileto, ¿ya? A ellos le llamaban, en realidad estamos viendo los más importantes nada más, ¿ya? Le llamaban los 7 sabios de Mileto, así le decían sabios, ¿no? Hasta que aparece Pitágoras en la ciudad de Samos, esta es otra ciudad ya, esta es Italia, ¿no? Italia, ¿no? Samos. Lo primero que Pitágoras va a corregir es eso, es sabio, ¿no? Dice, porque, a ver, sabios no somos, dice Pitágoras, ¿no? Ya, porque un sabio es aquel que lo sabe todo. Nosotros no lo sabemos todo, al contrario. Cuando más aprendemos, nos damos cuenta cuánto más nos falta por aprender, ¿no? Dice, no, al contrario, dice, es tanto, cuando más sé, cuando creo que más avanzo, me doy cuenta que más me falta por conocer y saber todavía. Pero me gusta, eso me gusta. Entonces no me digan sabio, díganme más bien filósofo, dice Pitágoras. Dígame filósofo. ¿Qué significa filósofo? Filos, amor. Sofía, sabiduría. O sea, somos amantes de la sabiduría, nos gusta saber, buscamos la sabiduría, leemos, investigamos por eso, porque nos gusta la sabiduría. ¿Ya? Entonces, Pitágoras es el primero en llamarse filósofo a sí mismo, ¿no? A partir de ahí los llaman filósofos. ¿Ya? Entonces, por favor, no vayas a confundirla. El más antiguo, el primero de los filósofos es Tales, pero el que acuñó el término filósofo es Pitágoras. ¿Ya? Pitágoras es de posición aristocrática, dice. ¿Ya? Él va a fundar una escuela donde se impartían conocimientos matemáticos, físicos y políticos de manera muy disciplinada. Ya Pitágoras es un matemático, ¿te acuerdas? Tú debes haber escuchado de él, ¿no? Tienes el teorema de Pitágoras, por ejemplo, era ¿no? un matemático renombrado. ¿Ya? Siendo matemático, para Pitágoras el principio de todo lo existente es el número. Eso propone Pitágoras. ¿Ya? Porque, a ver, Pitágoras dice esto, todo lo que existe en una cantidad determinada. Por lo tanto, todo lo existente se puede cuantificar. ¿Ya? ¿De acuerdo? Todo cuanto existe se puede cuantificar. ¿Ya? Se puede contar. Entonces todo existe en una cantidad, en un número determinado. Por eso él dice que el principio de todo es el número. Tú dirás, profesor, entonces eso es idealismo, pues, porque el número es una abstracción de la realidad. No, es que Pitágoras pensaba que el número sí tenía una existencia real. Acá dice, el número es una entidad material, por tanto está dentro de las cosas. ¿Cómo así? ¿Cómo el número va a estar dentro de las cosas? Es que el número se representa por el punto y todo está constituido por puntos. Es más, una simple línea es una sucesión infinita de puntos. Así entiende Pitágoras que el número existe, ¿ya? De manera material, ¿ya? Dice, el mundo tiene un orden matemático, luego o por lo tanto todo puede ser medido, ¿no? Todo puede ser representado en números, todo puede ser representado en números. Eso dice Pitágoras. Tanto los números como el orden del mundo provienen del número
uno, que es el primero, pues justamente. ¿Ya? Esa es la postura de Pitágoras. Otro aporte de Pitágoras es sostener que el alma es inmortal. ¿Ya? Él es de los primeros en plantear que el alma es inmortal. Y esto es importante, porque cuando él dice que el alma es inmortal, entonces la pregunta que surge inmediatamente es, ¿y qué pasa entonces cuando el cuerpo muere? Porque el cuerpo, ¿no?, físico, ese no es inmortal, no es eterno, sino. ¿Qué pasa entonces cuando tu cuerpo muere? ¿Qué pasa con tu alma? Ah, tu alma transmigra, dice él. ¿Qué es la transmigración del alma? Tu alma se va a vivir en otro cuerpo, ¿ya? Tu alma vive en otro cuerpo. Además dice Pitágoras que el alma se puede purificar. ¿Cómo se purifica el alma? Con el conocimiento de la naturaleza, ¿ya? Así se purifica el alma. O sea, estudiando la naturaleza. Por ejemplo, practicando, estudiando la física, la naturaleza, tu alma se purifica. ¿Ya? El físico es el supremo purificado, dice, que manda a los demás. A diferencia de sus ordenados, en el físico su razón domina a sus sentimientos y deseos. A eso se refiere con purificación del alma, ¿no? O sea, ya no estás tan pendiente de tus deseos o pasiones bajas, ¿no es cierto? No, no, no. Sino que estás más pendiente de la ciencia, la razón. A eso se refiere con que el alma se purifica con el estudio de la naturaleza. ¿Ya? Entonces ya no estás pues, pensando todo el día en, no sé, en tus deseos, en tus pasiones, sino estás pensando en ciencia. Entonces tu alma es más pura. Eso es lo que dice Pitágoras. ¿De acuerdo? A ver, muchachos, sobre Anaxímenes y Pitágoras. ¿Alguna pregunta? A ver, por favor. Ninguna, profe. Gracias, Abre. Muy amable. ¿Eh? Gracias por tener la referencia de decirme al menos eso. Gracias, hijo. Listo. Sigamos. Ya este es Heráclito. Ya, él es de Efeso, es otra ciudad. ¿Ya? Heráclito es partidario de la aristocracia. ¿Ya? Por eso él considera que el saber era para pocas personas, ¿no? O sea, esto de la filosofía, esto del conocimiento no es para todos, pues, porque no todos tienen la capacidad, algunos nomás. Así decía Heráclito, ¿no? Por eso él es partidario de la aristocracia, ¿no? ¿Cierto? ¿Ya? Algunos de ustedes de repente sin darse cuenta creen que son demócratas y al final terminan siendo aristócratas, ¿ah? Claro, cuando por ejemplo ustedes dicen, ¿no?, ay, la gente burra, vota mal, deberían votar solamente los más sabios, ya, eso es aristocracia, eso es en contra de la democracia, eso es aristocrático, por ejemplo, o peor, tener un pensamiento político de la aristocracia, por ejemplo, ¿eh? Te cuento, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Digo esto porque de repente alguno dirá, estos filósofos, ¿cómo podían ser partidarios de la aristocracia, si eran tan listos? ¿No? Es que, bueno, si viéramos el tema político entenderíamos un poquito los temores que le tenían ellos a la democracia. Justamente le tenían miedo a esto que está pasando ahora, pues, ¿no? Que si le das el poder a la gente y la gente es ignorante, puede votar mal y elegir mal, y quienes te gobiernan no es gente capaz, ¿no? Ese era su temor. Mira, y en esa época ellos veían o vislumbraban ese temor, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es la salida? Que la gente ignorante no vote, ¿no? Pues te cuento que hay un filósofo peruano que respondió eso, ¿no?, en la época, hace muchos años, Ricardo Palma, perdón, Manuel González Prada, me estoy equivocando, Manuel González Prada dice, ¿qué hay que hacer? Hay que educar al ignorante, pues darle información, darle educación, pues. Esa es la respuesta. No que no voten, sino que hay que educarlo, pues. Pero qué difícil que andamos su tiempo, sí, pues, pero es la única forma, no hay otra. Bueno, ya, volvamos, me estoy haciendo el tema, me estoy adelantando yo. Ya, entonces Heráclito es partidario de la aristocracia, ¿ya? Y en cuanto a la pregunta de cuál es el origen de todo lo existente, cuál es el arjé del mundo, él dice que es el fuego. Pero ¿cómo llega a esta conclusión? ¿Por qué el fuego? Ah, ya. Es que él dice que el fuego es el elemento más dinámico, que está en permanente movimiento. El fuego nunca está quieto. Si tú ves, el fuego no está quieto nunca. El fuego siempre está en movimiento. El fuego representa la lucha eterna entre el ser y no ser, ser y no ser. Ser es existir y no ser es dejar de existir, porque el fuego se consume a sí mismo, pues sí o no, ¿no? Es que lo que pasa es que para Heráclito, si hay algo que origina todo el mundo, es el cambio, eso dice. El origen del mundo es el cambio. Si hay algo absoluto, lo único absoluto que existe es el cambio, ¿ya? Eso es lo único absoluto que hay, el cambio. Y el fuego es el que mejor representa ese dinamismo, ese cambio, porque el fuego representa, repito, nunca está quieto, representa esa lucha entre ser, que es existir, y no ser, que es desaparecer. ¿Ya? El fuego está aumentando o disminuyendo, ¿ya? Creciendo o desapareciendo, pero nunca está quieto, ¿ya?
Es que según Heráclito, insisto, todo cambia. A veces pareciera que las cosas no cambian, pero en realidad todo está en permanente movimiento, todo fluye, dice Heráclito. Y te pone este ejemplo, a ver. Por ejemplo, tú no puedes bañarte dos veces en las mismas aguas de un río. Repito, no puedes bañarte dos veces en las mismas aguas de un río, porque todo fluye, todo cambia, ¿ya? Pero fácil, pero yo vuelvo al mismo río, sí, vuelves al mismo río, es el mismo cauce, pero no es el mismo, ya no es la misma agua, no son los mismos peces, no son los mismos elementos, ya es otra ya, porque todo fluye, ¿ya? Igual tú puedes volver, por ejemplo, a un parque, al bosque, ¿no? Vuelves meses después, pero ya no es la misma, no son las mismas aves, no son los mismos insectos, no son las mismas plantas, puede ser el mismo lugar, pero las cosas cambian, porque todo está en constante cambio, todo fluye. Eso es lo que dice Heráclito, nada está quieto, ¿ya? Entonces el origen del mundo es el cambio constante, el devenir, ¿ya? El movimiento perpetuo, ¿ya? Y el que mejor representa esas características es el fuego, ¿ya? ¿De acuerdo? Eso es lo que plantea Heráclito, ¿ya? Además, el movimiento mismo se debe a eso, a la lucha de contrarios, claro. ¿Por qué hay movimiento? ¿Por qué hay cambio? Porque hay lucha de contrarios. ¿De acuerdo? Ahí está el fuego, pues la lucha entre ser y no ser. Como cuando más crece, más rápido deja de ser. O sea, cuando más es cuando más rápido va a dejar de ser. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Eso dice Heráclito, entonces, ¿ya? Pero además estos contrarios, estas parejas de contrarios, luchan, pero se necesitan. Claro, porque no puede existir uno sin el otro. A ver, ¿podría existir el día si no hay noche? Te preguntaría Heráclito, ¿no? ¿O puede existir la justicia si es que no hay la injusticia? En una moneda no puede haber cara si no hay sello. Es imposible que una moneda tenga una sola cara, ¿no? ¿Te das cuenta? Tiene que tener su reverso. Ya, eso dice también Heráclito, ¿ya? Entonces, el mundo está en constante movimiento y el que mejor representa ese movimiento, cambio o dinamismo es el fuego, ¿ya? Además, este movimiento, este cambio se debe a la lucha de contrarios, ¿ya? ¿De acuerdo? Y además, estos contrarios, aunque luchan, se necesitan, porque no puede existir uno sin el otro. ¿Ya? Acá está el final, mira. Ser y dejar de ser confirman que todo está regido por una ley suprema, la contradicción. O sea, las cosas son y no son a la vez. Gracias a esta ley, en la naturaleza encontramos parejas contradictorias, como por ejemplo el día y la noche, la sequedad y la humedad, el varón y la mujer. ¿Ya? Las parejas contrarias luchan entre sí, pero a la vez se necesitan, ¿ya? La guerra, por tanto, es la madre de todas las cosas, dice Heráclito. La suprema ley del mundo solo es comprendida de manera racional, ¿ya? Y esto lo comprendemos solamente a través del uso de la razón, porque los sentidos te engañan. Tú puedes pensar que es el mismo río, es el mismo parque, es la misma persona, ¿ya? Los sentidos te engañan, pero si tú usas la razón vas a entender que no, no es lo mismo, todo está cambiando, ¿ya? Tú mismo, por ejemplo, te estás renovando, tus células cambian, ¿no? Diario mueren millones de células y surgen otras nuevas, ¿te das cuenta? ¿Ya? Todo cambia, todo fluye. Y eso se entiende a través del uso de la razón, porque los sentidos te pueden engañar, ¿ya? Listo, ya. Ese es Heráclito, es un poquito más complejo de entender, ¿no? Por eso algunos le decían Heráclito el oscuro, le decían, ¿no? El oscuro, por su carácter, ¿no? ¿No? Por su temperamento, pero también porque era a veces difícil de comprender. ¿Alguna pregunta sobre Heráclito, chicos? A ver. Están comentando, creo, algo por el chat. A ver, voy a entrar al chat, ¿ya? De repente hay alguna pregunta por el chat. Ah, ya. Chávez me dice la dualidad. Ya, claro, pero más que dualidad es la lucha de contrarios, así se le llama eso, ¿ya? Lucha de contrarios, ¿ya? Lucha de contrarios, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí, pues, ¿ya? Este es lo que plantea Heráclito. Así surge la dialéctica. A ver, te lo explico mejor. Muchos años después esto lo va a aplicar también Marx. Marx dice, por ejemplo, que para que una sociedad avance, ¿ya? Luchan contrarios. Por ejemplo, en la sociedad esclavista de esta época, estaban los señores que estaban de acuerdo con que existan los esclavos, claro, porque eran esclavistas. Pero un dueño de esclavos, ¿qué cosa quiere? Quiere mantener a sus esclavos, que trabajen para él, pues gratis, ¿sí o no? Claro. Pero en cambio el esclavo, ¿qué cosa quiere? El esclavo quiere liberarse, pues está en contra del esclavismo, eso es obvio, ¿no? Y entonces son dos opuestos, contradictorios, antagónicos, ¿ya?
luchan entre sí, pelean. Ahí tenemos a Espartaco levantándose contra el imperio esclavista romano, ¿no? ¿Está bien? De esas luchas de contrarios surge después una sociedad mejor, ¿ya? Eso lo quería Marx tomando Heráclito, ¿no? La lucha de los contrarios, ¿de acuerdo? Pero se necesitan a la vez, pues, ¿cómo va a haber esclavistas si no hay esclavos? No puede, pues, ¿no? Pero a la vez luchan y luego se llega a algo, ¿no? Superior, ¿no es cierto? ¿Ya? Bueno, listo. Sigamos, chicos. Genófanes de Colofón, ¿ya? Genófanes dice que el principio de todo lo existente es la tierra. Él entiende tierra como naturaleza, ¿ya? No repito, en esa época no se hablaba de planetas, astros, estrellas, galaxias, todavía no se entendía esas cosas, pues, como la entendemos ahora, ¿ya? Entonces se hablaba de, entonces el principio de todo es la tierra, entendía como naturaleza. Ya, él dice, ese es el verdadero Dios. Gracias a él existimos y crecemos. Claro, sin la naturaleza no existiríamos, ¿no? No existiríamos, ¿de acuerdo? La naturaleza es una, sola, inmóvil, inmutable y además es esférica, o sea, circular, ¿no es cierto? Por más que cambien las cosas, siempre estamos en en esta misma naturaleza, ¿ya? Al ser entonces inmóvil, es tan perfecta como una esfera. Es algo así como que el mundo nunca cambia. Ya lo que está sobre el mundo, nosotros, sí, pues los animales, las plantas, cambiamos, pero el mundo siempre está allí, ¿ya? Esa es la idea de Genófanes. Entonces, para él, el principio es la tierra. ¿Te das cuenta cuando se habla de principio, origen? Se trata de que sea algo que no cambia, pues, ¿no? Porque si es cambiante no puede ser el origen, pues, de todo, ¿no es cierto? Esa es la idea que hay, ¿no? Ya, entonces repito, para Genófanes, el principio de todo es la tierra. ¿Ya? Ese es el verdadero Dios. Ya, esta afirmación de que la tierra es el verdadero Dios o la naturaleza es el verdadero Dios no es casual, ¿eh? Porque Genófanes va a cuestionar la mitología griega otra vez. ¿Ya? Porque mira lo que dice Genófanes, ¿ah? El hombre crea a los dioses a su imagen y semejanza. Mira lo que dice, ¿eh? No es que Dios crea a los hombres, no, él dice que es al revés. El hombre es el que crea a los dioses a su imagen y semejanza. Esos dioses son falsos, además, ¿no? Sí, Genófanes llega a decir lo que alguien también por ahí había dicho, ¿no? Que si los bueyes gobernaran el mundo, dice, entonces los dioses tendrían forma de bueyes, ¿no? Mira, por ejemplo, los griegos cómo han creado a los dioses, igualitos ellos, ¿no? Igual los chinos tienen a Buda es chinito, pues, ¿sí o no, no es cierto? ¿Te das cuenta? Entonces, es el hombre el que crea a Dios a su imagen. O yo diría incluso, mira cómo hasta Jesús, ¿no? Se supone que es del Oriente Medio, ¿no? Mira cómo lo han blanqueado. No sé si tú tienes en tu casa la foto del corazón de Jesús. Jesús tiene, más se parece a Brad Pitt que alguien del Medio Oriente, ¿te has visto? Ojos azules, cabello castaño, ¿no? ¿Te das cuenta? Hasta coquitos tenía, ¿no? Cuando lo ves en la cruz, ¿no? Entonces el hombre le crea, dice, ¿no? A los dioses a su imagen y semejanza, es lo que dice Genófanes de Colofón, ¿ya? Y propone que esos son falsos. Ahora, no solamente en lo físico, también hasta en el comportamiento. Si tú ves, los dioses griegos tienen bastante el comportamiento griego de esa época, pues, ¿no? De esa época. Son arrogantes, son orgullosos, valoran mucho la fuerza, qué sé yo, ¿ya? Incluso son dioses que hurgan tretas, venganzas, ¿no? ¿De acuerdo? Tal como en esa época se pensaba, pues, ¿no? Luego ya van a aparecer dioses bastante más perfectos. El dios hebreo, que es el que nosotros adoramos, por ejemplo, es bastante más perfecto, ¿no? No tiene comportamientos así tan humanos como los dioses griegos, por ejemplo, ¿no? Aunque sin embargo también podríamos ver la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? En el Antiguo Testamento todavía es un Dios que incluso dice, yo soy vengativo, soy celoso, dice incluso, ¿no? Castiga, hace llover fuego, manda al ángel de la muerte, ¿no? Diluvios, ¿no? En el Nuevo Testamento, en cambio, es bastante más generoso ya, ¿no? Comprensivo, más perfecto también, ¿no? Bueno, entonces ahí podríamos ver de repente cómo hay una especie de evolución también, ¿no? En la concepción de los dioses, ¿no? Ya, todo partiendo de esto que dice Genófanes, ¿no? Que es el hombre que crea a los dioses a su imagen y semejanza, ¿de acuerdo? Para esa época, lo que dice Genófanes, ¿no? Decir esto, ¿no? Es, ¿no? Muy innovador, muy fuerte, ¿no? ¿Ya? Incluso ahora hay muy poca gente que se anima a pensar de esa manera, ¿no? ¿De acuerdo? Ya. Parménides, chicos, mucha atención a Parménides. ¿Ah? Parménides es considerado el padre de la ontología, ¿ya? Ontología. La ontología es el estudio del ser, ¿te acuerdas? Ya. Bueno, ese concepto surge con Parménides, pues.
¿Ya? Pero a ver, primero déjame decirte algo. ¿Te acuerdas de Heráclito? Ya, Parménides es su rival ideológico, ¿ya? O filosófico, si tú quieres. Parménides piensa al contrario de Heráclito. ¿Te acuerdas que para Heráclito todo cambia, todo fluye? Las cosas parece que no cambiaran, pero todo está cambiando. Ese río permanece ahí, pues hace siglos, ahí está. No, pero ya cambió, no son las mismas aguas. Parece que no cambiaran, pero sí cambian las cosas, decimos, ¿no? Ya. Parménides dice, es todo lo contrario, todo lo contrario. Las cosas parece que cambiaran, pero en realidad nada cambia. ¿Ya? Y a ver, ¿a qué se refiere Parménides? A ver, bueno, primero déjame decirte que Parménides es demócrata en cuanto a sus posturas, ¿ya? Él es fundador de la escuela filosófica de Elea, Parménides de Elea, pues, ¿ya? Entre sus seguidores va a tener a Zenón, Zenón de Elea, ¿no? Es uno de sus seguidores también, quien es muy famoso por elaborar argumentos defensores de las tesis, ¿no? Que el movimiento es aparente, nada más, ¿ya? ¿Qué es lo que decía también este Parménides? El movimiento es aparente. Las cosas parecieran que se movieran, pero en realidad ni se mueven ni cambian, ¿ya? Bueno, para Parménides el principio o arjé de todo lo existente es el ser. Ahí está, por eso se le considera, te decía yo, padre de la ontología, ¿no? Porque él considera que el principio de todo es el ser. ¿Qué es el ser, muchachos? El ser es la existencia. Ese es el ser, ¿ya? El ser es la existencia, ¿ya? Parménides dice que el ser es uno, inmóvil, eterno y perfecto. Además, el ser se adapta con la razón y la nada es imposible. A ver, déjame explicarte esto. Entonces, el ser es la existencia, repito, ¿ya? Todas las cosas en el mundo tienen algo en común, que existen, ¿ya? Que existen, ¿de acuerdo? Por eso dice, el ser es el origen de todo, pues, porque es lo que todos tienen en común, la existencia, pues. Esto de que la nada es imposible, ¿a qué se refiere? Que no existe, pues, la nada no existe, porque todo es, o sea, todo es ser, no hay nada fuera del ser. Eso es imposible. La nada es impensable, es imposible. La nada, el no ser es imposible. La nada, ¿existe la nada? No, pues si existe, no existe la nada. ¿Me entiendes? Ya, sobre eso va a disertar Parménides entonces. ¿Ya? ¿Ya? Por eso se le considera el padre de la ontología. Entonces, el principio de todo es el ser. ¿Ya? Y el no ser no existe. ¿Ya? La nada no existe. Es nada, justamente, pues. Entonces, por eso él dice, a ver, este es el cambio aparente, ¿ya? Este, las cosas parece que cambiaron, pero es apariencia nomás. En realidad, en esencia, esencialmente en esencia, las cosas no cambian. Porque el único cambio verdadero sería el cambio del ser, ¿no? El ser, que es la esencia de las cosas. Pero el ser nunca cambia, el ser siempre es. Porque el único cambio posible del ser sería convertirse en no ser. Pero ya hemos dicho que el no ser, la nada, ¿no? Eso es imposible, eso no existe, pues, no hay, ¿ya? Entonces las cosas siempre son, ¿ya? El ser es lo absoluto, ¿de acuerdo? Eso es lo que dice Parménides. Es más, él llega a decir que ser y pensar son lo mismo, ¿ya? Porque dice que el pensar, o sea, la razón, capta al ser, y debido al ser entonces es que existe el pensar, ¿no? O sea, el pensar sería solamente un reflejo nomás del ser, pues nada más, ¿ya? Entonces, ser y pensar son lo mismo también, ¿ya? ¿Ya? Entonces, eso porque, a ver, ¿por qué aclaramos esto de ser y pensar? Porque de repente tú puedes decir esto, ¿no? A ver, yo pregunto, ¿qué es el ser, chicos? A ver, entonces de repente alguno de ustedes me contesta, el ser es existir, no, perdón, vivir, ¿no? Yo te diría que no, las piedras no viven, pero existen. Ah, entonces ser es ocupar, existir es ocupar un lugar en el espacio. Ya, pero el pensamiento no ocupa lugar en el espacio, pero existen los pensamientos. ¿Ya? Entonces, para mí te diría, pero ser y pensar son lo mismo, pues, porque el pensamiento simplemente es la representación del ser, ¿ya? Además, concluye que la razón es superior a los sentidos, ¿no? Ya te había dicho, porque el ser no se puede conocer con los sentidos, nadie puede ver el ser solamente lo entendemos con la razón, ¿ya? Por eso dice que la razón es superior a los sentidos, eso dice Parmenides, ¿ya? La razón permite que captemos al ser, ¿ya ves? En cambio, los sentidos nos ofrecen solo opiniones, información aparente, apariencias nomás, ¿ya? Ahí está la postura de Parménides. A ver, me interesa, porque es un poquito complejo, ¿no? Que me digan si han entendido la postura de Parménides. ¿Se entiende? A ver, decían que explique un poquito más. ¿A chicos? ¿Me dicen?
Sí se entendió, profesor. Muchas gracias, muy amable. ¿Ya? Entonces es Parménides. Entonces Parménides y Heráclito están en conflicto. ¿Ya? Eso quisiera que quede claro. ¿Ya? Para Heráclito todo fluye, todo cambia. eh, Aunque las cosas parece que no cambian en esa apariencia, en realidad todo está cambiando siempre. En cambio, Parménides es al contrario, ¿no? Las cosas parece que cambiaran, ¿no? Los sentidos te muestran, ¿no? Que por ejemplo en un parque un árbol crece, hay otros animales, otras plantas aparecen, entonces parece que cambiaran, eso te muestran los sentidos, pero esencialmente, o sea, el ser nunca cambia, ¿no? En esencia las cosas no cambian, ¿ves? Esa es la diferencia entre ellos, ¿ya? Para uno todo cambia, pues para Heráclito, para Parménides en cambio, esencialmente nada cambia. En apariencia sí, pero en esencia no, nada cambia, ¿ya? Y además, para Parménides, no te olvides, ¿ya? La nada es imposible. O sea, el no ser, la nada, es imposible. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a Empédocles de Agrigento, ¿ya? Empédocles de Agrigento, ¿ya? A ver, Empédocles es partidario también de la democracia. ¿Qué es lo que plantea Empédocles? A ver, mucha atención acá, ¿ya? Empédocles plantea que el principio es el ser. O sea, Empédocles le va la razón a Parménides, ¿ya? El principio es el ser. Pero por otro lado, también le da un poquito la razón a Heráclito, ¿ah? Pero sí existe el cambio, pues sí, el ser es la esencia, pero tampoco se puede negar que existe el cambio, ¿ya? Ese cambio que podemos captar con los sentidos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces Empédocles va a decir lo siguiente, ¿ya? Ya, el principio de todo es el ser, además estoy de acuerdo con que el ser solamente se capta con la razón. Sin embargo, observamos un movimiento. Ese movimiento, ese cambio que observamos, se debe a la combinación de cuatro elementos, dice Empédocles: agua, aire, tierra y fuego. ¿Ya? Eso es lo que dice Empédocles, ¿ya? El movimiento que observamos se debe, repito, a la combinación de cuatro elementos: agua, aire, tierra y fuego. Y así como en Empédocles también ya entramos al pluralismo, ¿ya? Porque antes de esto, mirad, todos los anteriores a Parménides proponían un solo elemento: solamente el agua, solamente el fuego, solamente el aire o el apeirón. En cambio, Empédocles plantea cuatro elementos primigenios, ¿ya? Agua, aire, tierra y fuego. Son los pluralistas ya. Ahora, ¿qué cosa propicia que estos cuatro elementos se unan o se separen? ¿No? ¿Qué hace que el agua, el aire, la tierra y el fuego se unan o se separen? Porque él dice, repito, que todo cuanto existe es combinación de estos cuatro elementos. Ya, pero se combinan gracias a dos fuerzas de la naturaleza. Así lo entienden ellos. Así lo entiende Empédocles. El amor y el odio. El amor es una fuerza de atracción que une a estos elementos. Y el odio es una fuerza que los separa. No son sentimientos el amor y el odio para Empédocles, ¿no? Sino son fuerzas de la naturaleza. ¿Ya? Ambas fuerzas existen, dice, a la vez en todas las cosas. Y eso determina que las cosas se unan o se separen, o estos elementos se unan y se separen. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahí está. Esto, a ver, de repente para que lo entiendan más, tú de repente has visto, no sé, porque también esto figura en el pensamiento oriental, ¿no? Hay una película que se llama, una serie, incluso animada, que se llama Avatar, no sé si la has visto Avatar, ¿no? Ahí están los maestros del agua, los maestros del aire, del fuego, ¿ya? Porque también los humanos también estamos constituidos por la combinación de estos cuatro elementos, ¿ya? Agua, aire, tierra, fuego. Pero uno de ellos va a primar en nosotros, pues, ¿ya? Algunos somos más agua, otros somos más aire, otros somos más fuego, más tierra, etcétera, ¿ya? Y esto además tiene que ver con lo que te voy a decir a continuación. Según Empédocles, el conocimiento se da a través del contacto de elementos semejantes, ¿ya? O sea, el conocimiento ocurre a través del contacto con elementos semejantes. Por ejemplo, podemos conocer las cosas calientes a través del calor de nuestro cuerpo. Podemos conocer lo húmedo a la humedad de nuestro cuerpo, ¿ya? ¿Está bien? Los elementos semejantes, digamos así, como que se atraen, ¿ya? Entonces, por eso tú ves en esa serie, ¿no? En esas películas Avatar, que por ejemplo algunos pues, tenemos más semejanzas con el agua, con el aire, y podemos interactuar con ellas, ¿no? ¿No es cierto? ¿Ya? Bueno, eso para no ser tan aburrido estoy aquí. Listo. A ver, sobre la postura de Empédocles. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Se entendió? Sí se entendió, profesor. Muy amable, gracias. Entonces, Empédocles está de acuerdo con Parménides de que el principio todo es el ser, y el ser solamente se puede captar con la razón.
Sin embargo, no puede negar que hay un movimiento, aparente o no, pero existe un movimiento, un cambio. Y ese cambio, dice, se debe a la combinación de cuatro elementos: agua, aire, tierra y fuego. Estos elementos se combinan dependiendo de dos fuerzas de la naturaleza: el amor que los une y el odio que los separa. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice Empédocles. Anaxágoras piensa similar, ¿ah? Anaxágoras piensa similar, ¿ya? Bueno, también es partidario de la democracia, además, ¿ya? Y piensa similar a Empédocles. Para Anaxágoras, el principio es el ser, ¿no? Tal como decía Parménides. Ahora, el ser es captado por la razón. Sin embargo, el movimiento que observamos se debe a una infinita cantidad de elementos. Ahí está la diferencia con Empédocles, ¿ya? Mientras para Empédocles, todas las cosas que conocemos están constituidas por cuatro elementos: agua, aire, tierra y fuego. Anaxágoras dice, no, es que existen tantas cosas en el mundo que no se pueden explicar por la combinación de cuatro elementos nomás: agua, aire, tierra y fuego. ¿No? Entonces, en realidad, las cosas que existen no son combinación solamente de cuatro elementos, sino son combinación de infinitos elementos. Infinitos. A estos elementos le vamos a llamar semillas. Repito, no son cuatro, sino son infinitos elementos que constituyen todas las cosas. ¿Ya? ¿De acuerdo? Le vamos a llamar semillas. En griego espermata le llaman, ¿ya? O semillas, ¿ya? Acá está, ¿ves? Cuatro elementos no pueden explicar la gran variedad que hay en el mundo, ¿ya? Entonces, no. Las cosas son muy variadas porque están constituidas no por cuatro elementos, sino por infinitos elementos, llamadas semillas. ¿Mm? Mira cómo lo vamos acercando ya poquito a poquito al concepto de átomo, ¿te das cuenta? ¿Ya? Ahora, dice también Anaxagoras que cada cosa contiene todos los elementos que existen, pero solo algunos prevalecen conformando las características resaltantes de las cosas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en una miga de pan están todos estos elementos infinitos, y en un humano también. Pero entonces, ¿por qué somos tan diferentes? Ah, porque algunas semillas destacan más en un caso que en otro, pues de eso va a depender. ¿Ya? ¿Qué más? Estos elementos, dice, se ordenan gracias a la inteligencia, la mente o ley suprema ordenadora de todo. Y mira, acá también hay otra diferencia con Empédocles, ¿no? ¿Te acuerdas que para Empédocles el conocimiento tiene que ver con que los similares se atraen? Entonces, tu cuerpo es cálido, te permite conocer el calor exterior, ¿no? Tu cuerpo está húmedo, te permite entrar en contacto con la humedad exterior. Ya, en cambio, para Anaxágoras es al contrario. El conocimiento se da a través del contacto con elementos contrarios. Tú puedes conocer el calor porque tu cuerpo está frío en ese momento, ¿de acuerdo? ¿Ya? Es al contrario, ¿ya? El conocimiento no se da por similitud, caliente con caliente, ¿no? Húmedo con húmedo, no. El conocimiento se da por contrarios, más bien dice Anaxágoras. ¿De acuerdo? Listo. Y terminamos esta parte del periodo cosmológico con Demócrito de Abdera, ¿ya? Demócrito de Abdera. También es partidario de la democracia. Demócrito, como tú sabes, es discípulo de Leucipo, ¿no? Eso tú lo debes haber escuchado hasta en el curso de química, ¿no? Leucipo y Demócrito, ¿no? Fundador, que es el fundador de la escuela atomista de los átomos, ¿no? Entonces, Demócrito también considera que el principio de todo es el ser, como decía Parménides, ¿ya? También está de acuerdo con que el ser es captado por la razón. No. Pero él agrega algo más. Él dice que el ser es el átomo, ¿ya? Y en eso Demócrito es más materialista que Parménides, porque repito, está bien, el ser es el principio de todo, pero el ser es algo material, a cual le vamos a llamar átomo, ¿ya? El átomo es una unidad indivisible. ¿Sabes por qué hay tanta preocupación por señalar que es indivisible? Porque es el principio, pues. Si se puede dividir, entonces el principio sería las divisiones, pues estas que se han hecho. Pero el átomo es la unidad más pequeña, ¿no? Indivisible, ¿ya? De la cual están conformadas todas las cosas que existen, ¿no? La mesa está constituida por átomos, tú estás constituido por átomos, el agua está constituida por átomos, ¿no es cierto? ¿Ya? Esa es la postura de Demócrito, ¿ya? Los átomos son unidades indivisibles que se distinguen entre sí por forma, orden y posición. Las cosas aparentemente son sólidas y estáticas, pero realmente, dice Demócrito, están hechas de átomos moviéndose eternamente en el vacío. ¿Ya? Entonces tú ves la mesa, tu mesa parece que estuviera quieta, pero no. Tu mesa está constituida por átomos que se están moviendo. ¿Ya?
Ahora, acá viene la cosa, pues. Para Demócrito, a diferencia de Parménides, sí existe el vacío, o sea, el no ser. Porque si no existiera el vacío, los átomos no podrían moverse, pues. Ya, todo está hecho de átomos. Pero entre átomo y átomo hay vacío, hay no ser, hay espacio. Porque si no, ¿cómo explicas que se muevan los átomos? ¿Ya? ¿Y cómo explicas que incluso las diferentes, ¿no? Hay cosas que son más duras, otras son más blandas, ¿cierto? Etcétera. Eso se explica gracias al movimiento de los átomos en el vacío. Entonces, para Demócrito sí existe el vacío, por lo tanto, el no ser o la nada sí existe para Demócrito. ¿Ya? ¿Qué más? Demócrito también va a tratar de explicar por qué las cosas envejecen. Dice que las cosas se envejecen porque sus átomos se van desprendiendo poco a poco debido a su movimiento. Entonces las cosas así envejecen. ¿Ya? Entonces, tú te mueves, los átomos se van desprendiendo de ti y así vas perdiendo átomos y vas envejeciendo. También dice que los sentidos nos proporcionan opiniones, ¿ya? Colores, sabores, olores, texturas y sonidos. En cambio, lo real, ¿no? O sea, la esencia de las cosas se capta con la razón, porque como tú sabes, el átomo no se puede ver, ¿no? Lo hemos deducido racionalmente, ¿ya? Ese es Demócrito. Listo. A ver, ¿alguna pregunta sobre Anaxágoras o Demócrito? A ver, chicos, ¿todo claro? Muy bien. Ya, entonces vamos a continuar. ¿Ya, muchachos? Ya. El periodo antropológico. Pero antes de eso, a ver, vamos a hacer un pequeño resumen de lo anterior. ¿Ya? Aunque igual yo te he hecho un resumen en el que ahora voy a subir. ¿Ya? Junto con tus materiales ahí. Ya. Entonces, durante el periodo cosmológico, ¿ya? La pregunta es acerca de cuál es el principio del mundo, o sea, el principio de la naturaleza. Tales dice que el principio del mundo, de la naturaleza, es el agua. De él se originan los demás elementos que constituyen o existen en la naturaleza. ¿Ya? Anaximandro, en cambio, dice que no, el agua no puede ser. Antes del agua, ¿ya? Tiene que haber existido una sustancia infinita, indeterminada, ¿ya? A eso le va a llamar apeiro, ¿ya? Anaxímenes dice que no, eso de apeiro está interesante, pero no podemos probarlo. En cambio, el aire sí, el aire es evidente, ahí está, existe, es fuente de vida, ¿ya? Lo rodea todo, entonces el principio de todo es el aire, ¿ya? Y del aire se derivan los demás elementos, dependiendo de la condensación y la rarificación. Hasta ahí Mileto, la escuela de Mileto. Luego surge Pitágoras. Pitágoras dice que el principio de todo es el número, ¿ya? Porque todo lo que existe existe en una cantidad y en un número determinado, ¿ya? Entonces el principio de todo es el número, dice, ¿ya? Además Pitágoras dice que existe el alma inmortal y que ésta se purifica con el estudio de la física, de las ciencias. Heráclito dice que la fuente de todo lo existente es el movimiento. Todo lo que existe es gracias al movimiento, ¿ya? Y el elemento que mejor representa ese movimiento constante perpetuo es el fuego, ¿ya? Que representa la lucha entre ser y no ser. Genófanes dice que el principio de todo lo existente es la tierra, la naturaleza misma. ¿Ya? Ese es el verdadero Dios. ¿Ya? Además señala que los dioses son creados a imagen y semejanza de los hombres. Parménides decía que el fundador, perdón, decía que el principio de todo lo existente es el ser. ¿Ya? El ser. Todas las cosas lo que tienen en común es que existen, ¿ya? Existen. Todo es ser, todo es existencia, ¿ya? Más allá del ser, no hay. Por eso la nada o el no ser es impensable, es imposible, dice Parménides, ¿ya? Empédocles está de acuerdo con eso, sí. El principio de todo es el ser, ¿ya? Sin embargo, hay un cambio, un movimiento que observamos. Ah, ya, ese cambio, ese movimiento, esa transformación de las cosas se debe a la combinación de cuatro elementos, agua, aire, tierra y fuego, los cuales se unen o desunen gracias al amor o el odio. Anaxágoras dice que esa teoría está interesante, pero no podemos reducir, ¿no? Y decir que todos los elementos que existen en el mundo son combinación de cuatro elementos. Por ejemplo, el cuerpo humano, ¿qué? Ya, el agua, bueno, por la sangre, ya, agua, ya. Pero fuego, ¿dónde está en el cuerpo humano? Y el aire también de repente porque respiramos, ¿no? En cada célula hay oxígeno, ya. Pero el fuego, la tierra, ya, entonces, no, la cosa es más complicada, dice. Todo lo que existe es combinación no de cuatro elementos, solamente, no, sino de infinitos elementos llamadas semillas, ¿ya?
Perdón. Así llegamos a Demócrito, que propone también, igual que Parménides, ¿no? El principio es el ser, pero le da nombre a ese ser, ¿ya? El átomo, ¿ya? Además fortalece la parte materialista, porque el átomo es materia, indivisible, ¿no es cierto? La unidad indivisible de la materia, ¿no es cierto? ¿Ya? Además, Demócrito discrepan en la medida de que él considera que sí existe el vacío, para que los átomos puedan moverse, si no los átomos no se moverían, pues, ¿ya? Entonces, todo cuanto existe, el ser es todo lo que existe, si el ser es existir, pues ya, todo el ser está constituido por átomos, pues, ¿ya? Esa es la postura de Demócrito. Listo. Antes de pasar al tema de la antropología filosófica, que es más breve, ¿eh? Más breves, antes de llegar a ese tema, ¿alguna pregunta sobre lo anterior? A ver, chicos, por favor, por ahí creo que alguien quiso prender su micro y a ver, me preguntan con confianza, ¿ya? Si no, para continuar. A ver, chicos, o díganme si todo está claro. Bueno, supongo que ese silencio significa que han comprendido buena parte, pero hay cosas que todavía les ha hecho pensar, ¿no? Pero esa es justamente la virtud de la filosofía, pues te hace pensar. Ya, entonces hagamos lo siguiente. Luego de terminar mi clase, seguramente ustedes van a repasar, estudiar, ¿no? Si surgiera alguna duda en ese proceso, anoten, escríbanle, porque la mente es frágil, ¿eh? ¿Ya? La memoria dura poco muchas veces, ¿no? Ya, lo anotan y la próxima clase me preguntan, ¿ya? ¿De acuerdo? Listo. O ahora más tarde también interrumpen, ya no hay ningún problema. ¿Ya, muchachos? Con toda confianza. Ya, vamos a continuar, ¿ya? Hasta ahora ya llegamos al periodo antropológico. Si en el periodo cosmológico el tema central era el origen del mundo, del cosmos, en el periodo antropológico, ¿cuál es la preocupación central? Antropo significa hombre. Ah, entonces en este periodo la preocupación principal es el hombre. Se van a preguntar qué es el hombre y más precisamente cómo el hombre puede llegar a ser alguien virtuoso, ¿no? ¿De acuerdo? La virtud del hombre. ¿Ya? A ver, periodo antropológico entonces. Es la segunda etapa de la filosofía griega, ¿ya? Y esta va a comprender a los filósofos ubicados ya en Atenas, ya no en el siglo VII, sino en el siglo V antes de nuestra era. ¿Ya? Y estos van a tener interés por temas ya no del cosmos, ya no le preocupa tanto el cosmos, ya, sino se van a preocupar por temas más terrenales, ¿no? Por ejemplo, política y educación, ¿ya? Esta actitud de los filósofos fue promovida por la clase democrática ateniense con el fin de perpetuarse en el poder, ¿ya? Entonces el tema central del periodo antropológico es la virtud del hombre. ¿Qué cosa es la virtud? Es una cualidad que hace que una cosa sea buena. La virtud del hombre, por ejemplo, es ser un buen ciudadano. Entonces, ¿cómo hacemos o qué es un buen ciudadano? Ese tipo de preguntas se van a hacer los filósofos en este periodo, ¿ya? Repito, contexto, siglo V antes de nuestra era en Atenas, ¿ya? A ver, en este primer periodo, chicos, vamos a hablar de los sofistas, ¿ya? Los sofistas. Debes haber escuchado tú el término sofista, ¿no? Sí, porque bastante mala fama les han hecho, ¿eh? ¿No? A ver, vamos a ver un poquito de ellos, a ver. ¿Qué de verdad hay de lo que has escuchado y qué no es tan preciso? A ver, veamos. Los sofistas son intelectuales partidarios de la democracia, ¿ya? Provienen de diferentes lugares de Grecia. Llegaron a Atenas para ser contratados por la clase democrática que gobernaba a aquella polis en ese entonces. Sí, chicos, les cuento, los sofistas son considerados, si ustedes quieren, los primeros profesores, los primeros maestros profesionales. ¿Por qué? Porque ellos sí cobraban por enseñar. Ya te cuento con los anteriores que hemos mencionado, en cambio, es gente que estudiaba por su cuenta y con sus amigos se juntaban a estudiar. Claro que para eso tenían dinero y tiempo libre, pues si no, olvídate, ¿no? En cambio, los sofistas sí van a cobrar, de eso viven, viven de la enseñanza, ¿ya? Son los sofistas, ¿ya? Algunas características de los sofistas, a ver, los sofistas son pragmatistas y son relativistas, ¿ya? A ver, ¿a qué se refiere con pragmatistas? Ellos consideran que eso de preguntarse sobre el origen del cosmos, ya está interesante, ¿no? No, pero es mejor enseñar cosas útiles, pues son pragmáticos, ¿ya? Acá está, mira, pragmáticas. Solo enseñaban lo útil para la polis democrática. ¿Qué requieres tú para vivir? La polis es la ciudad griega, ¿ya? ¿Qué requieres tú para vivir ahí? Primero, manejo de la retórica. Retórica es saber hablar en público.
la gramática, saber escribir correctamente, y la erística, cómo ganar un debate, una discusión. ¿Ya? Eso van a enseñar los sofistas, ¿ya? Así algo que te sirve en la vida, ¿ya? ¿De acuerdo? Pues son pragmatistas. Bueno, en esa época, según ellos, eso se requería en la ciudad, ¿no? La retórica, cómo saber hablar en público, la gramática, cómo escribir, y la erística, cómo ganar un debate, una discusión. ¿De acuerdo? Pero además los sofistas son relativistas y esta característica es más importante. Presta mucha atención, por favor, ¿ya? Relativistas, ¿qué quiere decir? Ellos consideran que ni el conocimiento, ni los valores, ni las leyes, ni la religión son iguales para todos los seres humanos. Eso es relativismo, ¿ya? Los conocimientos no son los mismos, no existe una sola verdad, pueden existir varias verdades. Los valores tampoco son universales, ¿ya? Lo que es agradable en un lugar puede ser desagradable en otro lugar, lo que es bueno en un lugar puede ser malo en otro. Eso es el relativismo, ¿ya? Por eso ellos concluyen, cada sociedad produce sus propios valores, leyes y religión. Entonces, por ejemplo, nosotros decimos que los musulmanes son pues, ¿no? equivocados, pero ellos nos miran a nosotros con pena, ¿no? Porque, ¿no? Y los equivocados son los católicos, ¿no? Nosotros adoramos al verdadero Dios, ¿no? Entonces, cada uno, ¿quién tiene razón? Ah, cada uno tiene su verdad, pues ellos tienen su verdad, su Dios, y nosotros tenemos nuestra verdad, nuestro Dios, pues eso te dirían los sofistas, ¿ya? Porque vas a querer imponerle a otros si el conocimiento, en este caso la fe, la religión es relativa nomás. Lo mismo pasa con los valores también, ¿ya? Te doy un ejemplo de valores. Yo no sé si esto será cierto, pero lo he visto en una película, ¿ya? Antigua, que siempre da, Ben-Hur se llama la película. Según esta película, si tú te sientas en una mesa árabe, ¿ya? Y terminas de comer, eructar es normal. Tú eructas, es más, el dueño de la casa hasta se alegra, porque eructar significa que la comida te ha sido satisfactoria, ¿ya? Eso es allá. Pero en cambio, a ver, acá en Occidente, eructar en la mesa es de mal gusto, causa hasta asco, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? Entonces mira cómo ciertos valores, ciertas costumbres pueden ser aceptables en un lugar y rechazadas en otro. Es que todo es relativo, pues, ¿ya? También dicen ellos que el conocimiento depende de cada uno. Tú tienes tu opinión, yo tengo mi opinión, ¿ya? Eso es relativismo, pues, ¿ya? Lo importante entonces no es hallar la verdad, sino solo imponerse en los debates, ¿ya? Eso es lo que le critican a los sofistas, pues, porque los sofistas son relativistas. Entonces tú tienes tu verdad, yo tengo la mía, ya. Y si cada uno tiene su verdad, y ambas son verdaderas, ¿no? Ya, pero entonces, ¿cuál se va a imponer? Ah, ahí va a depender de la erística, ¿no? Tu capacidad para debatir, ¿ya? Eso dicen los sofistas, ¿ya? Y eso le va a criticar luego Sócrates y otros. Entonces tú estás enseñando a ganar debates, pero no a buscar la verdad. En realidad deberíamos buscar la verdad. Pero un sofista te va a decir, pero si la verdad no existe, ¿cuál es verdad? Si no hay una sola verdad, hay varias verdades. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. Eso se llama relativismo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Esas son características de los sofistas. A ver, veamos un poquito más. Otras características más, a ver, antimetafísicos. ¿Ya? Hacer teorías sobre el ser o de los principios del mundo no es importante para una sociedad donde hay que ganar las discusiones. ¿Ya? Entonces ellos dicen eso de discutir qué es el ser, qué es la nada, ¿no? Esa parte de su pragmatismo. Pues, ¿no? Mejor enseñemos cosas que sí le puedan servir a la gente, ¿no? Como era un debate, por ejemplo, la erística, la oratoria, la retórica, ¿no? Otra cosa importante en los sofistas es que ellos hacen una diferencia entre el orden de la naturaleza y el orden de la sociedad. ¿Ya? ¿Sabes qué pasa? En esta época quienes sostenían el tipo de gobierno de la aristocracia decían que eso era lo natural. Ellos te decían así, mira, es natural. O sea, por ejemplo, mira las abejas. Existe una abeja reina, entonces tiene que haber reyes y reinas. Pues, ¿sí? Están las obreras, están los zánganos. Eso es natural. En los humanos también es igual, dicen ellos, ¿no? Los sofistas dicen que no. Una cosa son las leyes de la naturaleza, ¿no es cierto? Y otra cosa son las leyes de la sociedad. Las leyes de la naturaleza son eso, son naturales, nadie las ha creado, así son. Pero en cambio las leyes de la sociedad, esas sí las ha creado el hombre, por lo tanto pueden cambiar, ¿ya? Esa diferenciación van a hacer los sofistas y eso es muy importante, ¿ya? Muy bien. Muy bien, ahora veamos algunos representantes de esta filosofía sofista, ¿ya? El más famoso de todos es Protágoras de Abdera. Protágoras lo que plantea es lo siguiente, ¿ya? Protágoras dice que este, él propone que
el relativismo en su máxima expresión, ¿ya? Con esta tesis de acá. Bueno, primero damos estos datos históricos, ¿no? Dice que es el principal sofista, empieza a ser partidario de la democracia, fue expulsado de Atenas por no creer en los dioses, mira, por no creer en dioses, lo expulsaron de Atenas, imagínate, ¿no? De lo mismo lo van a acusar a Sócrates también después, ¿ah? Y lo obligan a tomar la cicuta, ¿no? Tú sabes, ¿no? A Sócrates lo obligan a tomar la cicuta, acusado de incentivar a los jóvenes para que no crean en los dioses, ¿no? De eso lo acusaron y lo obligaron a tomar la cicuta y a morir a Sócrates, ¿no es cierto? Bueno, algo similar acá pasa con Protágoras también, ¿ya? Y acá se ve su relativismo, cuando él propone la tesis del homo mesura. Homo es hombre, mesura medida. Homo mesura, dice Protágoras, es lo siguiente: el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son y de las que no son. ¿Qué quiere decir eso? Que cada persona determina cómo son las cosas. Cada uno determina qué cosa es bueno, qué cosa es malo. Eso se llama relativismo, ¿te das cuenta? No existe lo bueno para todos ni lo malo para todos. No, 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 no. Cada persona determina qué es bueno y qué es malo para ti. ¿Ya? Ese es el homo mesura. Justas, injustas, frías o calientes, todo depende de la opinión de cada ser humano. ¿Ya? Por ejemplo, ahorita, te diría Protágoras de repente ahorita, está haciendo frío, dices tú que vives acá en Lima, o alguien que vive en un clima tropical, ¿no? Pero alguien que vive en un clima mucho más extremo, por ejemplo, alguien del Polo Norte, diría, ¿frío? Este es cálido, te diría, ¿no? ¿A qué temperatura está? ¿Estás por encima de 0 grados? Sí, estamos por encima de 0 grados, estamos en 17. Ya, pues si está por encima de 0 grados, eso es calor. Frío es cuando estamos por debajo de los 0 grados, te diría él, ¿no? No, pero a mí me hace frío acá. Ah, entonces son opiniones. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, ¿ya? Eso es el relativismo, ¿ya? ¿De acuerdo? Y esa es la tesis de Protágoras, del homo mesura. No existen las verdades universales, las verdades son particulares. Que es lo que mucho se difunde ahora, ¿no? Mucha gente te dice ahora, tu verdad, mi verdad, respeta mis ideas, ¿ya? Eso es relativismo y no lo saben algunos, ¿no? Eso es sofista y no lo saben muchos, ¿no? ¿De acuerdo? O cuando no sé qué radio dice tu opinión importa, ¿no? O sea, todas las opiniones son valiosas, todas las opiniones son igual de valiosas. No, eso no es cierto. Eso se llama relativismo, ¿no? Y eso es creer que no existe una verdad. Y si no hay verdad, entonces todas las verdades son igual de valiosas, pues, pero no, no. ¿Ya? Acá depende mucho de qué tan informada estás tú antes de hablar. Entonces eso ya no es opinión, ya es una postura ya. Pero bueno, no nos hagamos el tema, volvamos. Entonces para Protágoras, homo mesura. Eso es relativismo, ¿ya? Cada uno tiene su verdad, ¿ya? A ver, un ejemplo más, ¿ya? A ver, para que veas cómo es esto de homo mesura. Aparte del clima, veamos algo más político, ¿ya? A ver, por ejemplo, vamos a suponer que Juan vive en Ayacucho, ¿ya? Entonces ahí dicen que se inició, ¿no? Este fenómeno del terrorismo, la guerra interna, como quieras llamarle. Entonces, para combatirla, el gobierno va y lleva ayuda, pues no lleva alimentos, hace carreteras también para poder perseguirlos, ¿no? Hace carreteras, aeropuertos para que lleguen, para que aterricen aviones y helicópteros para poder combatir al terrorismo, ¿no es cierto? Ya, entonces alguien que vive en Ayacucho de repente dice, Fujimori hizo un buen gobierno, porque mira, nos creó un aeropuerto, hizo carreteras, nos traía alimentos, nos traía ayuda, ¿no? Incluso creó colegios acá, es un buen gobernante, diría. ¿Ya? Listo. Vamos a suponer que María, en cambio, María vive en, no sé, en Apurímac, ¿no? Ya, en algún pueblito por ahí de Apurímac. Y ahí nunca llegó ninguna ayuda. Más bien una vez llegaron de repente el grupo Colina o los militares y mataron un montón de gente. Entonces él te dice, el gobierno nos tuvo abandonado y encima nos termina matando todavía a muchos familiares. No, no es el peor gobierno, es un genocidio, es un dictador. Ahora la pregunta es, ¿quién tiene la razón? ¿José o María? Entonces el protagonista te diría, cada uno tiene su propia verdad, según su experiencia, pues, ¿no? Según su experiencia, cada uno tiene su verdad. Entonces existe más de una verdad, ¿ya? Ese es el relativismo de los sofistas, ¿ya? Y así podríamos explicar esto del homo mesura. El hombre es la medida de todas las cosas, pues, ¿ya? Entonces, por ejemplo, te decía, ¿no? Volviendo al tema del clima, ¿no? Para algunos este clima es frío, y esa es su verdad. Otro te dice, no, este clima está bacán, está cálido, y tiene también su propia verdad. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Además, Protágoras también es agnóstico. Él dice que la vida humana es tan corta que no alcanza para saber si los dioses existen o no. ¿Ya? Entonces tú le preguntas, ¿existen los dioses? Y él no te va a decir ni sí ni no. No lo sé, no lo sé, te va a decir, no sé. No sé si existen o no existen. La verdad que no podemos conocer eso, ¿no? Porque la vida humana es muy corta, ¿no? Y los conocimientos son tan,
¿no? Simple es que todavía no podemos saber esa verdad, ¿ya? Ese es el agnosticismo. No dice ni sí ni no, se abstiene, ¿ya? Frente a la pregunta si existen o no los dioses. ¿Ya? Listo. ¿Se entendió la postura de Protágoras como representante de los sofistas? A ver, por favor, me dicen, ¿se entendió, muchachos? Sí, profesor, sí se entendió. Muchísimas gracias, muy amable, hija. Ya. Gorgias de Lontinos es más extremo todavía que Protágoras, ¿ya? Gorgias de Lontino, ¿ya? Va a tratar de demostrarte cómo al final todas las verdades son relativas, no hay verdades absolutas, te va a decir, todas las verdades son relativas. Entonces tú tienes que aprender nomás a ser un buen orador, ¿ya? ¿No? Entonces yo hasta te puedo convencer de cosas, por ejemplo, yo te puedo convencer que el ser no existe, que nada existe. Así te puedo convencer, dice Gorgias de Lontinos, ¿ya? En ese afán, él va a proponer una postura nihilista. ¿Qué es el nihilismo? Negar que existe el ser, negar que este ser se pueda conocer o se pueda comunicar. Ya, mira lo que dice. Dice, crítico implacable de las teorías sobre el ser. Elaboró una serie de argumentos con el fin de demostrar que es absurdo construir metafísica. Él dice así, el ser no existe. Pero si existiera, no se podría conocer. Y si supongamos que pudiera conocerse, lo mismo que nada, porque no podría ser comunicado. Entonces, para él el ser no existe, ¿ya? Pero si existiera igualito es porque no se puede conocer, y si pudiera conocerse tampoco serviría de nada porque no se puede comunicar, ¿ya? Por tanto, él niega totalmente el ser, su existencia, su posibilidad de ser conocido y menos de comunicarse. Esa es la postura nihilista de Gorgias de Leontinos. Entonces está negando la existencia del ser. Pero entonces si no existe el ser, ¿qué nos rodea? Nada, ¿ya? Sino que esto él lo propone él en su afán de... Porque hay un argumento largo para esto de que el ser no existe, ¿eh? Él te lo va a probar, ¿eh? El ser no existe, te va a decir. Porque el ser tendría que ser haber infinito, eterno, y él te va a probar punto por punto, ¿ya? ¿De acuerdo? Ya, solamente quédate con la idea de que Gorgias argumenta en contra de la existencia del ser, en contra de la posibilidad de conocer el ser y en contra de la posibilidad de que el ser se pueda comunicar. A eso se le llama nihilismo, eso es más extremo que el relativismo, ¿ya? Con eso te quédate al menos, ¿ya? Ah, bueno, aquí está, bueno, aquí está, me había olvidado. Acá está pues su argumento respecto a que el ser no existe. Mira lo que te dice, ¿ah? Mira cómo usa la oratoria y de ganas de creerle, ¿ah? Mira lo que te dice, ¿ah? Ya, a ver, si el ser existiera, habrían tres posibilidades. Surgió de algo, o es eterno, o ambas, ¿no? Surgió de algo y es eterno a la vez. Ya, pero a ver, veamos. Primero, si surgió de algo, bueno, eso sería absurdo, pues, porque el ser es el todo. Por tanto, no pudo provenir de otra cosa. Pues claro, o sea, fuera del todo, ya no hay nada. Entonces, no, es imposible que el ser haya surgido de algo. No, el ser tiene que ser eterno. Entonces, eso de decir que surgió de algo ya es absurdo, ya. Ya. Ahora, si tú dices que el ser es eterno, quiere decir que no surgió de nadie. Ya, muy bien. Entonces, el ser sería infinito. Pero lo que es infinito no está en algún lugar. Y lo que no está en algún lugar no existe, pues. Por tanto, si el ser es eterno, entonces no existe. ¿Por qué? Porque no está en ningún lugar. ¿Cómo puede existir algo que no ocupa lugar en el espacio? No, dicho de otra manera. La tercera posibilidad, ya, ambas. El ser surgió de algo y a la vez es eterno. Bueno, pero eso es falso nomás por pura contradicción, pues. No puede haber surgido de algo y ser eterno a la vez. Eso es contradictorio, por lo tanto falso. ¿Ya? Entonces, si el ser existiese, sería incognoscible. Conoceríamos al ser si podemos elaborar un reflejo de él, ¿no es cierto? Porque eso es conocer, pues elaborar un reflejo de algo, ¿no? Si eso fuese posible, nuestro pensar sería idéntico al ser entonces. Pero si son idénticos, entonces todo lo que pensamos tendría que existir, ¿no es cierto? Debido a que pensamiento y ser son idénticos, lo cual sabemos que no es así, ¿no? O sea, no es así, pero es cierto que todo lo que pensamos existe, pues, ¿sí? ¿No? Por tanto, el ser es incognoscible. Ahora, si el ser fuera cognoscible, sería incomunicable, dice. ¿Cómo así? Lo que nosotros comunicamos de un hombre a otro es el lenguaje y no el ser. Por tanto, el ser es incomunicable. Ya, y así metes un resumen de cómo él te argumenta que el ser no existe y que si existiera no se podría conocer y si pudiera conocerse no se podría comunicar. ¿No? Y usa bastante lógica, ¿no es cierto? Entonces, ¿ya ves? Entonces él te demuestra que hasta te puede probar que el ser no existe a través del uso de la oratoria, la retórica, la erística. ¿Ya?
aquí hay que llegar con todo esto, que todo conocimiento es relativo nomás, no existen conocimientos absolutos, todo es relativo, todo puede ser rebatido, ¿ya? Esa es la idea de los sofistas, el relativismo, ¿ya? Otros sofistas, tenemos ahí Pías de Élide, dice que las leyes de la naturaleza no son las mismas que la sociedad. De esto ya habíamos hablado, ¿no? ¿De acuerdo? Estas últimas son convencionales, o sea, las leyes de la sociedad son creadas por el hombre, ¿no? Es decir, generadas por los seres humanos. Por tanto, pueden cambiar, pues. Diferente a las leyes de la naturaleza, ¿no? ¿Ya? Eso, por ejemplo, de que siempre tiene que haber ricos y pobres, siempre tiene que haber reyes y gobernados, no, eso será en la naturaleza. En la sociedad ha sido creado por los hombres y eso puede cambiar. Pródigo de Ceas dice que los hombres crean a los dioses, que los son útiles. ¿Te acuerdas? Eso te lo decía Empédocles, ¿no? ¿Ya? Son los hombres los que crean a los dioses, ya que les son útiles. Trasímaco de Calcedonia dicen que las leyes son generadas por los sectores sociales más fuertes, no por toda la sociedad. Mira, este va más allá de Pródico, ¿eh? Entonces quienes crean a los dioses es la gente que tiene más poder, ¿no? ¿De acuerdo? Y las leyes también son creadas por esta gente que tiene más poder, ¿ya? Las leyes son creadas por la gente que tiene más poder en la sociedad. No la creamos todos, ¿no? La crean los que gobiernan, los poderosos, ¿no? Eso es lo que dice Trasímaco. Listo. Entramos a Sócrates y acá terminamos ya la clase del día de hoy para entrar ya a la práctica dirigida y todo esto. Sócrates, a ver. Sócrates no dejó escritos, te cuento, ¿eh? Mucho de lo que sabemos de Sócrates es por lo que nos cuentan Platón y Aristóteles, ¿ya? Muchos, Sócrates no dejó escritos, ¿ya? Él decía, ¿por qué? Porque todo está cambiando. Entonces, lo que escribo ahora, luego ya no va a ser verdad. Aunque mira, aunque Sócrates es universalista, ¿te acuerdas que los sofistas son relativistas, ¿no? O sea, la verdad depende, pues lo que es verdad acá puede ser falso en otro lugar o para otra persona. Ya, en cambio Sócrates no, Sócrates cree que sí hay una sabiduría universal, ¿ya? Hay verdades que son, eso, verdades para todos. 2 más 2 es 4, es válido aquí en la China, ¿no? Lo que es no matar, eso es bueno aquí, en cualquier lugar, ¿no? Entonces sí existen verdades y valores universales, dice Sócrates, ¿ya? En eso se diferencia de los sofistas. ¿Ya? Estos conocimientos solamente son alcanzados, sin embargo, por los que buscan en el interior de sí mismos. ¿Qué es el tema? Pues, si tú buscas afuera, te confunden las apariencias. Si tú buscas dentro de sí, ahí vas a encontrar las verdaderas verdades universales. ¿Ya? Además, jóvenes, Sócrates es un intelectualista moral. ¿Qué quiere decir intelectualismo moral? Él cree que la sabiduría universal es el conocimiento del bien. Ese es el verdadero conocimiento, conocer el bien. ¿Ya? No es tanto que tanto has viajado, cuánto sabes tú de matemáticas. No, 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 no. Para él el verdadero conocimiento es el conocimiento del bien. El que conoce el bien, ya, ese es sabio. El que no conoce el bien, desconoce el bien, ya, por muy buen profesional que sea en otra área, no, es un ignorante. ¿Ya? Porque repito, el verdadero conocimiento no es que tanto sabes de física, matemática, derecho, leyes. No, 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 no. El verdadero conocimiento es el conocimiento del bien. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, una persona que conoce matemáticas o física no necesariamente es una persona buena. No, para ser persona buena tienes que conocer el bien. ¿Ya? Y esto está asociado a lo que viene a continuación. Porque para Sócrates no existen las personas buenas ni malas. No. Lo que llamamos mal se debe a la ignorancia. ¿Ya? ¿Cómo así? Perdón. El hombre es su alma. ¿Ya? El hombre siempre cree que sus acciones son buenas. ¿Ya? Por tanto, se equivoca porque desconoce lo que está bien. ¿Ya? O sea, no es pues el hombre malo que tú has visto en televisión, ñaca, 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 voy a ser el malo, el que ves en las novelas. No, 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 no. El hombre, cuando hace algo malo, lo hace por ignorancia. Él cree que está haciendo algo bueno, ¿no? O se justifica, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, pero no, no, en realidad lo que está haciendo es ignorante. ¿Ya? Entonces, el mal dice se debe a la ignorancia. En otras palabras, para Sócrates, no existe el hombre malo ni bueno, sino existe el sabio, ¿ya? Y el ignorante, pues. El sabio conoce la virtud, conoce el bien y actúa conforme a ella. En cambio, el ignorante no conoce la virtud, no conoce el bien y actúa en contra de ella, pues. ¿De acuerdo? A eso se le llama intelectualismo moral. ¿Ya? Para Sócrates es un tema de conocer. Si tú conoces el bien, vas a actuar bien, pues. Pero si no conoces el bien, la desconoces, vas a actuar mal, pues, porque no conoces el bien. ¿Cómo vas a actuar bien si no conoces el bien?
¿Ya? Esa es la postura moral de Sócrates y a eso se le llama intelectualismo moral. Ahora, pero repito, ¿cómo conoces el bien? El bien no lo encuentras afuera, el bien lo encuentras dentro de ti. ¿Ya? Acá está, mira, autoconocimiento. El conocimiento del bien no lo hallamos en la naturaleza, no está fuera de nosotros, está dentro de nosotros, en nuestra alma. De ahí que la verdadera sabiduría está en el conocimiento de sí mismos. Por eso Sócrates te dice, sobre el mundo yo solo sé que nada sé. Y te recomienda, conócete a ti mismo, porque ahí es donde vas a conocer el bien. ¿Ya? Otra cosa, por eso Sócrates dice que la filosofía es un modo de vida, es un modo de vida, ¿ya? Porque tú tienes que constantemente buscar el bien que está dentro de ti. Y eso es hacer filosofía. Ahora, para este autoconocimiento, para este conocimiento del bien, Sócrates propone un método, ¿ya? El método socrático. El método socrático consta de dos etapas. Acá está, uno, la ironía y la mayéutica, ¿ya? Ahí está, el método socrático es dos pasos, la ironía y la mayéutica. Ahora, para este método él se basa en lo que su mamá hacía. La mamá de Sócrates era partera, o sea, ayudaba a las personas, a las mujeres en este caso, a dar a luz. Ya. Él dice que hace lo mismo, solo que lo hace con ideas. Él te va a ayudar a parir ideas. Y eso es doloroso muchas veces, ¿eh? ¿Ya? Descubrir la verdad. ¿Ya? Entonces él te va a ayudar a parir ideas. ¿Cómo te va a ayudar? Repito, con el método socrático. Primero es la ironía. La ironía es la fase destructiva que te ayuda a reconocer que eres ignorante. Y luego viene la fase mayéutica, ¿ya? Donde te van a ayudar a encontrar la verdad partiendo de casos particulares, ¿ya? Ironía y mayéutica son las partes del método socrático. A ver, te voy a poner un ejemplo facilito para que entiendas, ¿ya? Atención, ¿ah? Por ejemplo, a ver, vamos a suponer que el tutor, ¿ya? El tutor Jesús te encuentra a ti copiándote la tarea domiciliaria, ¿ya? De tu compañero, te detecta él, ¿ya? Listo, te detecta, te estás copiando la tarea domiciliaria. Te detecta y te dice, eso está mal. Y supongamos que tú te cierras, pues, ¿no? Y la clásica, ¿no? Pero si todos lo hacen, ¿no? Esa es la clásica, ¿no? O sea, estás cerrado. Y así cerrado no estás reconociendo nada. O sea, para ti está justificado. Como todos lo hacen, entonces está justificado. ¿Ya? Entonces el tutor que ha escuchado del método socrático, o de repente simplemente por es algo que ha visto que hacen otros, él también hace lo mismo, ¿no? Método socrático. Bauticé la ironía primero para hacerte ver que estás, ¿no? Equivocado. ¿Ya? Primero la ironía, la fase destructiva, primero, va a destruir tu seguridad. ¿Ya? Tú estás cerrado, menos, todos lo hacen. Ya, entonces él te va a decir lo siguiente, la clásica, ¿no? Usa la ironía. O sea, si todos se drogan, tú también te drogas. Porque te ha dicho, ¿no? Todos lo hacen, yo también lo hago. No, profe. Ah, o la clásica, ¿no? Si todos se tiran del puente, tú también te tiras. No, pues, tú estás equivocado, pues, ¿sí o no? Eso no es justificación. Que todos lo hagan o que algunos lo hagan, eso no justifica. Sí, tiene razón, profe. ¿Ves? Entonces, miren, cómo usando la ironía ya destruyó tu seguridad. Ya te diste cuenta que ignoras algo, ¿no? Muy bien. Ahora viene la segunda fase, la mayéutica, que es la fase constructiva. Entonces te va a preguntar, ¿pero por qué no has hecho la domiciliaria? No, me olvidé, ya a última hora nomás, por eso me estaba copiando. Ya, entonces, ¿qué deberías hacer la próxima? Hacer la domiciliaria con tiempo, pues. ¿Pero qué necesitas para hacerla con tiempo? Cumplir mi horario o hacerme un horario, o hacer un horario para, ¿no? Hacer la domiciliaria con tiempo. Ese mismo día en la tarde, mejor encontrar todo fresco. Ya está. ¿Viste? Entonces ya encontraste tú mismo la solución. Ya. Entonces ya, la próxima eso vas a hacer. ¿Ves? Entonces ese es el método socrático. Primero la fase destructiva, que es la ironía, con la cual va a destruir tu seguridad, te va a hacer notar que ignoras algo. Y luego viene la fase mayéutica, te ayuda a construir una solución, ¿ya? Una respuesta correcta. Sócrates da este ejemplo, ¿ah? Da este ejemplo, mira. Él dice que se encuentra con un matemático y le pregunta al matemático, ¿no? Dígame, ¿qué es un círculo? Y el matemático le dice, un círculo es una figura geométrica, igual que el triángulo, el cuadrado, el rectángulo, le dice. Entonces Sócrates usa la ironía, ¿no? Muy señor mío. Y yo no le he pedido ejemplos, ¿eh? Yo le he dicho que me diga qué es un círculo. Y usted me está dando ejemplos, qué cuadrado, qué rectángulo. ¿Ves? Mira, usa la ironía. Entonces el matemático dice, uy, verdad, yo pensaba que sabía, pero no sé. Ya, entonces ahora viene Sócrates. ¿Qué le parece si juntos descubrimos qué puede ser un círculo? Ya, entonces, por ejemplo, comienza a preguntarse, ¿no? ¿Existen los círculos en la realidad? No, así perfectos, ¿no? En realidad ninguna figura geométrica existe en la realidad, en la naturaleza, ¿no? Entonces son abstracciones que el hombre hace, claro,
Existen infinitas formas si el hombre comienza a hacer abstracciones de esto. Entonces un círculo es una figura geométrica, es decir, una abstracción que el hombre hace, y así, ¿ven? Van encontrando la respuesta. Pero ¿cómo partió todo? Con la ironía. O sea, primero tienes que reconocer tu ignorancia. Porque si tú crees que sabes, entonces no vas a investigar, pues. En cambio, cuando reconoces la ignorancia, cuando dices solo sé que nada sé sobre este tema, entonces ahí recién tú puedes pasar a la siguiente fase, que es la mayéutica, para encontrar la verdad. ¿Ya? Ese es el método socrático. También en algunos textos se le llama método de la mayéutica, por la segunda fase, pues, ¿no? Porque acá están, ¿no? La primera fase, la ironía, y la segunda, la mayéutica. Ese método socrático. Listo. ¿Alguna pregunta sobre la postura de Sócrates? A ver, chicos. Ya, ya. Si no hay preguntas, entonces vamos a la práctica, ¿ya? Porque no falta tiempo sino para la dirigida. A ver, acá sí participen, por favor, ¿ah? A ver, van a participar, ¿ya? A ver, quiero escucharlos, ¿ah? Chicos, para asegurarme que estamos comprendiendo, pues. Y si te equivocas, no hay problema, me das la oportunidad de explicarte mejor, ¿ya? A ver, rapidito. A ver, uno, las tesis nihilistas de Gorgias, ay, perdón, me estoy salteando. Uno, filósofo de Agrigento, que explica la unión y separación de los cuatro elementos, ¿se acuerdan? Agua, aire, tierra y fuego, en función a dos fuerzas de la naturaleza, que son el amor y el odio. A ver, ¿quién propuso eso? ¿Quién se acuerda? Empédocles. Exacto, muy bien, Chávez. Empédocles. Listo. Dos, determine la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones relacionadas con la filosofía de Parménides. A ver, ¿qué dice Parménides? El ser es único, eterno e inmutable. Sí, sí, eso es verdad. ¿El ser se conoce con los sentidos? No, el ser se conoce con la razón. El ser no se puede ver, tú lo entiendes, que es diferente. ¿Ya? Entonces, dos es falso. Ya tenemos verdadero y falso. ¿Eh? El cambio es aparente e ilusorio, claro, porque el ser siempre es. Desarrolló una filosofía racionalista, sí, porque cree que el conocimiento depende de la razón más que de los sentidos, ¿sí? Entonces tenemos la D, como están respondiendo por el chat varios, ¿no? Verdadero, falso, verdadero, verdadero. La respuesta es la D. Muy bien. 3. Las tesis nihilistas de Gorgias tuvieron como principal propósito contradecir la teoría de... Cuando Gorgias dice el ser no existe, ¿a quién está contradiciendo? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién decía que el ser era todo? Parménides. Exacto, Parménides. Entonces en la 3 la respuesta es la D. Gorgias de Leontinos, con su nihilismo, con su negación del ser, está atacando a Parménides, que dice que el ser, ¿no?, es todo. 4. Parménides observa que con el intelecto conseguimos, y con los sentidos, ya, acá sí les voy a ayudar, ¿ya? Porque esto no lo hemos mencionado, a ver. Con el intelecto, con la razón, lo que conseguimos es la aletheia. La aletheia es el verdadero conocimiento. En cambio, con los sentidos solamente logramos doxa. ¿Qué es doxa? Opiniones nada más, ¿ya? Y entre una opinión y un conocimiento es mucho más valioso, pues, ¿ya? A eso le llama aletheia. Doxa es opinión, ¿ya? Entonces la 4, la respuesta es la C. 5. Para Heráclito, todo está en perenne cambio, transformación, ¿de acuerdo? Hay varias formas de decirlo, ¿no? Fluir, ya. Pero hay una relatividad o estabilidad mantenida por el equilibrio de las fuerzas opuestas. Acá la respuesta es la C, ¿ya? La C. Entonces todo fluye, todo cambia, ¿no? Sin embargo, estos contradictorios, ¿no es cierto? Se necesitan, ¿no? Esas fuerzas opuestas se necesitan unos a otros, ¿ya? La respuesta entonces es la C acá. Ya, a ver, acá sí ustedes, ¿ah? ¿Cuál es la diferencia entre la propuesta de Empédocles y la de Demócrito? ¿Cuál podría ser? ¿Cuál es el aporte de Demócrito, en otras palabras? A ver. Ya, a ver, hay que poner, si no, no van a tiempo, ¿ya? Me emocioné con la explicación y me olvidé. Ya, a diferencia de Demócrito, no, esta no es. Demócrito introduce el concepto de vacío, sí, de vacío, para explicar el movimiento. En cambio, Empédocles le da la razón a Parménides, ¿no? La nada, el vacío no existe. En cambio, Demócrito sí dice que existe el vacío, la nada, porque si no, ¿cómo se puede mover el átomo? ¿Ya? Entonces la 6 es la B, ¿ya, muchachos? 7. Con respecto a la G, ¿cuál es la diferencia entre las doctrinas de Tales y Heráclitos? A ver, ya esto sí, a ver, ¿me puede responder? ¿Cuál es la diferencia entre las doctrinas de Tales y Heráclito?
Sí, a ver, Chávez. Atrévete, A ver, Chávez, vamos. Ay, ya, está respondiendo y no se le escucha. La C. Ya, sí, el fuego simboliza el cambio constante, ¿no es cierto? Y el agua es el origen de todo, ¿no? ¿Está bien? De acuerdo. Muy bien, la C. 8. Como los filósofos de las posturas pluralistas intentaron conciliar, es una pregunta, ¿no? ¿Cómo los filósofos de las posturas pluralistas intentaron conciliar las posturas opuestas de Heráclito y Parménides, ¿no? Heráclito, todo cambia, Parménides, nada cambia, ¿no? ¿Cómo intentaron conciliar ambas posturas? Ya está entre la A y la B, ¿no? A ver, de nuevo. Al postular elementos inmutables y fuerzas o condiciones que hacen posible el cambio. Sí, la respuesta es la A. Al postular elementos inmutables, eso se refiere al ser. Sin embargo, fuerzas o condiciones que hacen posible los cambios que observamos, ¿no es cierto? La A es la respuesta, ¿ya? Ya. 9. Si afirmamos con los sofistas que el lenguaje ayuda a ejercer el poder sobre otros, entonces podemos decir que es gracias al lenguaje que el arte de la política, la C, ¿ya? Persuade a los seres distintos de ser iguales sin serlo, ¿ya? Nos dice que todos somos iguales, cuando en realidad no lo somos, pues, ¿ya? Nos persuade eso. Y 10, indique la relación incorrecta. A ver, la 10, ¿quién me dice? ¿Cuál sería incorrecto ahí? A ver. ¿Nadie? A ver, Anaxágoras dice el aire. A ver, vamos a ver. A ver. Anaxágoras, no, Anaxágoras no dice el aire. Anaxágoras habla de las semillas, ¿ya? O espermata, ¿ya? No dice el aire. Por lo tanto, la 10, la respuesta incorrecta es la D, esa es la que te piden, ¿no? Anaxágoras no propone el aire, ¿ya? Es Anaxímenes, ¿no? El que propone el aire, ¿ya? Anaxágoras habla de semillas. Cuidado con esos nombres que se parecen mucho, ¿no? Muy bien. 11. Gracias a la mayéutica, Sócrates procuraba que aquel con quien dialogaba descubriera la verdad por sí mismo. Pero antes, con fines preparatorios, ¿qué cosa practicaba primero? A fin de que su interlocutor se percatara de qué. Entonces, primero usaba la ironía, ¿no? Para que se percatara de sus propias limitaciones. ¿Ya? La 11 es la B. ¿De acuerdo? 11 es B. Y la 12. Heráclito dijo, ni siquiera se conocería el nombre de la justicia si no existiera la ofensa. Esta información hace referencia a que los opuestos se necesitan, pues, ¿no es cierto? A ver, busquemos cuál sería. La D, ¿no? Los contrarios, a pesar de luchar, no pueden desligarse en la realidad, se necesitan uno al otro, ¿ya? La D. Ya, muchachos, tengo que correr porque si no nos va a faltar tiempo para el temático, ¿ya? Cualquier duda la próxima semana también pueden plantearla. Ahorita entramos, estamos justo con el tiempo para el temático, ¿ya? Listo. A ver, inicien. Inicien a ver su temático, ¿ya? Su temático. Hasta las 2:05, ¿ya? Va a estar abierto el temático, ¿ya? A ver, comiencen.